estas cosas. Y es lo que me dijo, ¿no? Muchas veces los psiquiatras, ¿no? Vale, tú tienes una idea de que a lo mejor sí que es TDAH porque las pasas las pruebas y tú crees que sí. Vale, vamos a darle la medicación y vamos a ver si realmente cambia. Yo siempre tenía como muchos casos de niños con TDAH porque mi compañera, mi jefa, entre comillas, se dedicaba mucho a eso y me enseñó un montón de cosas. Alejandro Ginés, que es psicólogo clínico experto en ansiedad y tiene una larga experiencia en casos de TDAH. Pero un niño que tenga dificultad en la atención, un niño que tenga dificultad en la hiperactividad, conjuntamente, incluso solo en la impulsividad, ¿vale? Entonces, sobre todo, que yo siempre voy a decir que un niño de TDAH no es diferente a otro, o sea, todos los niños son absolutamente iguales y como la personalidad cada uno es diferente, ¿no? Eso es súper importante, o sea, encontrar un profesor que conecte mucho con los alumnos. Como mucho enfado, ¿no? ¿Por qué? Por el problema de la sociedad, que al final te etiquetan y te dicen, mira, es que tu hijo tiene TDAH, es un problema, ¿no? Si tú ya sabes que tu hijo tiene problemas en matemáticas, el primer día de curso ya le ponemos un profesor particular. No empieces a esperarte a ver si de repente aprueba la asignatura y por la desesperada voy al problema. El tema de la frustración con los niños, sobre todo los niños con TDAH, es súper importante porque cuando se frustran se quedan metidos en su propio mundo, su enfado es como... Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por venir a Contracorriente, bienvenido al podcast y bueno, lo primero que creo que deberíamos de comentar es quién es Alejandro y qué relación tienes con el mundo de la psicología. Bueno, pues yo soy Alejandro Ginés y me dedico a la psicología desde hace como unos 4 o 5 años. Yo creo que como todo el mundo en bachiller nadie sabía qué queríamos hacer y yo de repente un día me levanté y dije, ostras, pues esto de la psicología me parece bastante interesante. Y de repente empecé a pensar cómo podía sacármelo. Como yo no era muy buen estudiante, tampoco que esto es un tema que sacaré aquí, porque vamos a hablar un poco del tema de TDAH, entonces voy a sacarlo. Me costaba un montón, entonces pues en todo ese momento de bachiller dije, pues mira, esta carrera no supone como mucha nota, vamos a intentarlo, lo conseguí con todo el esfuerzo del mundo y una vez que entré, pues como todo el mundo dice y parece un cliché realmente, sí que entré un poco también para conocerme un poco más porque yo estaba un poco perdido, no sabía algunas cosas de mí mismo y dije, pues a lo mejor me encuentro. No te vas a encontrar porque la carrera realmente es como muy general y ahí no te vas a encontrar nada, pero sí que es verdad que encontré como una vocación y dije, ostras, yo creo que puedo ayudar mucho a la gente, creo que tengo un don de palabra, puedo empatizar, puedo entender mucho a la gente y la verdad es que sí, la gente enseguida empatizaba mucho conmigo, me entendía y a partir de ahí pues empecé a dirigirme un poquito más a la psicología clínica, que es a lo que me dedico, tema ansiedad, tema depresión, tema problemas un poco más clínicos. Y me encantó. Y entonces en el primer momento en el que me puse con mi primer paciente, que yo pensaba que iba a ser horrible, no, me sentí súper cómodo, él también, y la verdad es que funcionó todo muy bien y a partir de ahí ya, pues a todo el tiempo que llevo ejerciendo de psicólogo, la verdad es que muy contento. Es curioso porque me has comentado tanto ahora como antes del podcast que no te has especializado como tal en TDAH, pero la ansiedad y la depresión están muy relacionados. Sí, tiene muchísimo que ver. Además, yo también estoy en una clínica en Gandía que se llama Investe, que ahí están muy especializados en este tema y al principio siempre tenía como muchos casos de niños con TDAH porque mi compañera, mi jefa, entre comillas, se dedicaba mucho a eso y me enseñó un montón de cosas y al principio sí que tenía como muchos casos así y a partir de ahí sí que es verdad que me dediqué un poquito más a adultos, pero también me han venido como adultos con TDAH que es bastante distinto, no tiene nada que ver un TDAH en niños con un TDAH en adultos, son bastante diferentes. Entonces ahí pues tenía mucha mano, también yo poco a poco pues fui también aquí en Valencia fui cogiendo casos, fui viendo cosas diferentes y la verdad es que pues que no todos los patrones se parecen un montón y también he ido a charlas y a cosas de niños de TDAH, no me he especializado como tal, no es como algo recurrente que vea, pero sí que es verdad que lo he visto como muy a menudo y también con algún padre o algo que ha venido o sea, específicamente para él, pero luego me ha dicho que su hijo tiene algún problema así, le he explicado muchas cosas de este tema. Perfecto, pues para los padres que quizás aún no tienen del todo claro qué es el TDAH y pueden estar detectando ciertas señales, te voy a preguntar
qué es el TDAH y qué señales son las que indican que tu hijo puede tener TDAH. Pues a ver, el TDAH yo no te lo voy a definir como algo de carrerilla, porque no me sé la definición como tal directamente, pero sí que te diré que cada una de las siglas significa trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues es un problema neurológico que también me comentaste que en uno de los primeros podcasts hablaste con una persona que tiene una especialización en neurodivergencia, pues está dentro de ese sector, ¿no? Porque es como un déficit que tiene el niño o la persona en el cerebro y tiene que ver con la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Pero también dentro del diagnóstico, que son diferentes secciones, ¿vale? Pues puede haber de todo, ¿vale? Puede haber un niño que tenga dificultad en la atención, un niño que tenga dificultad en la hiperactividad, conjuntamente, incluso solo en la impulsividad, ¿vale? Entonces, cada uno de estos términos, pues simplemente tenemos que estudiar un poco el caso para saber cuál es la dificultad y en dónde tenemos que centrarnos. Pero básicamente es una dificultad en la atención, en la hiperactividad y en la impulsividad. Vale, porque lo que me sucedía a mí cuando tenía 14 o 15 años, que como has dicho tú antes, yo tampoco era un estudiante excelente y que además tuve la buena o mala suerte de que diagnosticaron un par de amigos míos en mi entorno, es que tú después en realidad buscas en internet o en cualquier sitio síntomas del TDAH, parecen como demasiado genéricos, ¿no? De hecho, la gente se los lee y pues hablar de forma excesiva, interrumpir a los demás. Claro, te puedes encajar en todos. O sea, es que yo también me siento que puedo encajar en un montón de cosas, ¿sabes? Pero realmente tienes que tener, o por lo menos el DSM-5, que es uno de los libros, como nuestra Biblia, por así decirlo, que tenemos todos los psicólogos, necesitas tener más de 3 o 4 signos de este TDAH para tenerlos, porque yo a lo mejor no me concentro muy bien al leer textos, pero eso no significa que tenga TDAH, simplemente porque tengo una dificultad. Pero sí que es verdad que hay niños que tienen más dificultad. Y sí que es verdad que hay niños que a lo mejor tienen en menor medida y otros en mayor medida. Claro, hay niños que enseguida se les nota que tienen este tipo de TDAH, pero hay gente que lo tiene como más oculto. Y hay que intentar centrar cuál es el punto importante y qué herramientas darle a ese niño en concreto. Y también hay una cosa que me da muchísima rabia, es que al final la gente, si ya que es un niño muy movido, muy inatento o lo que sea, ya lo vamos a meter en la bolsa del TDAH. Y date cuenta que al final cuando tú metes una etiqueta, que yo odio etiquetar a los niños o a las personas o cualquier cosa, yo me lo quedo un poco para mí, para saber por dónde tirar y dónde sacar ese hilo y qué herramientas dar. Pero si tú etiquetas a un niño sabiendo que es un niño y que está en un colegio, si tú enseguida le dices que tiene TDAH, a los niños van a ir directamente a por él. Entonces esto es un problema. Entonces tenemos que intentar que esto no sea como vamos a etiquetarlo todo y ese pobre niño se sienta como algo diferente cuando es un niño normal y corriente. Sí, porque además yo he tenido, como te he dicho, varios casos cercanos a mí en la adolescencia y no sé si, por lo visto esto me comentó el otro día, creo que fue Istar, la última invitada, que ha ido evolucionando mucho, pero la medicación, yo me acuerdo hace, pues eso, 10, 12 años, cuando primeros, o sea, cuando tuve mis primeros contactos con el TDAH por amigos, me acuerdo de que me decían que la medicación era bastante dura, que ellos pues como que cuando les bajaba el efecto era como que les dejaba destrozados. Entonces yo aquí creo que, como acabas de decir, habría que tener bastante cuidado a la hora Sí. diagnosticar, ¿no? Bueno, hay algo bastante positivo en eso, porque yo también he trabajado con psiquiatras que estas cosas me las han ido explicando, porque al final nosotros nos perdemos también mucho en ese mundo de la psicofarmacología. Y una cosa que esto es más, en niños funciona súper bien. El tema, si realmente tiene DH, funciona súper bien, sobre todo medicamentos como Concerta y todas estas cosas, que como tú dices, para el niño algunas veces pues genera como mucho cansancio, o genera como muchos efectos secundarios, porque al final es una medicación, pero muchas veces pues les ayuda un montón a concentrarse más, a estar menos hiperactivos, etcétera. Pero sí que es verdad que hay veces que cuando tú diagnosticas un TDAH y tú le pones una medicación, hay en niños o incluso adultos, que es donde más lo he visto, que no le hacen ningún tipo de efecto. Entonces, aunque ellos crean
que a lo mejor esta medicación me está ayudando en algo, realmente no te está ayudando en absolutamente nada porque no tienes TDAH y además te está dando los efectos secundarios. Por eso hay que tener mucho cuidado también en estas cosas. Y es lo que me dijo, ¿no? Muchas veces los psiquiatras, ¿no? Vale, tú tienes una idea de que a lo mejor sí que es TDAH porque le has pasado las pruebas y tú crees que sí. Vale, vamos a darle la medicación y vamos a ver si realmente cambia. Y de repente le damos la medicación, no ha cambiado nada, vale, pues ya está. Ya lo tenemos claro, no es TDAH, ¿entiendes? O sea, muchas veces descarta incluso el diagnóstico y el tema de la medicación. Y has comentado ahora hace nada, al principio justo del podcast, que has tratado algún TDAH en adulto y que o sea, que son casos completamente distintos, un TDAH en la infancia a un TDAH cuando es adulto. ¿Podrías marcar las principales diferencias? Sí, a ver, un niño al final es un niño, ¿no? Se está desarrollando y muchas cosas no las entiende. Entonces no entienden qué les está pasando, ¿vale? Se frustran, pues me he frustrado y claro, la emoción de frustración no la entienden. No al igual que un adulto que sí que a lo mejor puede entender un poco más la frustración. Pues movimiento, la reactividad, no entiende por qué no se puede levantar, pues no entiende. Básicamente, uno de los motivos principales de los niños es que no entienden nada de lo que le está pasando, pero un adulto sí que lo entiende, pero ha llevado tanto tiempo este problema sin saber que le estaba pasando esto y lo ha llevado tan dentro de sí que lo ve totalmente normal, pero luego dices, ostras, es que en el trabajo me está costando esto, es que en mi día a día con mi pareja me está costando también lo demás, ¿no? Entonces a lo mejor es que sí que es verdad que tengo un TDAH, ¿no? Pero ellos mismos no se habían dado cuenta en ningún momento, entonces cuando tú vas a implementar alguna herramienta, alguna cosa, pues les genera un poco también de esa frustración, ¿no? De decir, ostras, ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer lo otro, si yo he vivido siempre de la misma manera, entonces es como que al final cuestan un poco de hacer entender de, ostras, te pasa esto y tienes que intentar cambiar todos tus patrones que has aprendido para cambiarlo, pero es que en un niño no, un niño al final no tiene patrones de nada, entonces pues al final va un poco más a su rollo y es lo que te digo, que al final los adultos lo ven como algo más normal, yo siempre he sido así, no viene de mi personalidad y es como que no acaban de entenderlo. Y les cuesta mucho más. Tú imagínate si tú llevas toda la vida conduciendo de una manera, si de repente te dicen, no, es que ahora tienes que conducir de esta manera porque tienes este problema. Pues entonces vas a mandar un poco a cagar, ¿no? A este psicólogo, a este especialista que te está diciendo esto, porque dices, ¿para qué? No, pues ahí es donde cuesta mucho con estos adultos intentar entender por qué tiene que hacer eso. Es que es una locura, pero tengo ya 2 o 3 casos en el grupo de la comunidad que tengo de TDAH que se han metido sin tener hijos, pero me han dicho, no, es que tengo 30 y no sé cuántos años, me acaban de diagnosticar el TDAH y pues quiero acercarme un poco al tema pues para poder comprender. Claro. Y la verdad es que me parecía interesante, ¿no?, que hicieses esa diferenciación entre TDAH de niños, adolescentes, etcétera. Sí, es una de muchas, ¿eh? Hay un montón de cosas más, ¿vale? Porque al final, si me pongo aquí a explicar cada uno de todos los detalles que pueden haber entre niños y adultos, no acabamos el podcast nunca. Pero sí que es verdad que uno de los más importantes es esos patrones, ¿no? Que al final tú llevas toda la vida haciendo algo y si no en ningún momento te ha creado ninguna molestia porque lo tienes que cambiar, ¿no? Entonces, tienes que ser como muy perseverante en cambiar ese patrón y cambiar esa conducta. Es que, de hecho, yo, sin ser experto en el tema, como ya lo sabes, sí que he leído bastante y en los libros ponía que la putada literalmente de este tipo de casos es que es, las personas te acabas acostumbrando, por así decirlo, a lo que al TDAH, a cómo eres y conforme te vas acercando a la edad adulta es como que vas parcheando, entre comillas, ¿no?, muchas de las cosas que son las señales y síntomas del TDAH. Entonces sí que yo he leído que es más complejo poder detectar y diagnosticar esto en una edad adulta porque está como enmascarado que en una edad temprana. O sea, tú imagínate una persona que ha vivido ciega toda su vida, al final ha adaptado su mundo a no tener la visión, entonces pues claro, ya está acostumbrada a eso. Pues esto es muy parecido con una persona que nunca ha sabido que tenía TDAH, pero si en ningún momento, por ejemplo, ha leído un texto y lo ha comprendido, pues es como que él mismo se ha creado como unos mecanismos de defensa para decir, vale, no he entendido nada de lo que me está diciendo el texto, pero yo voy a contestar de una forma para que la otra persona piense que sí que lo ha entendido.
¿sabes? Entonces, pues al final siempre ha vivido de esa manera y pues ha vivido bien, ¿sabes? Pero luego sí que es verdad que llega un momento en el que a lo mejor se ha planteado un objetivo o ha ido un trabajo que ha necesitado de esa atención o de disminuir esa hiperactividad y ahí es donde ya ha comenzado el problema. Sobre todo lo he visto mucho en emprendedores que necesitan como muchísima energía mental y necesitan como mucha atención en cada una de las cosas, tanto en el dinero como en mis cosas, ¿no? Y dices, es que se me está yendo por todos los lados y no estoy manejando nada. Y entonces es porque viene este problema. Me parece súper interesante el aportar información sobre estos aspectos porque estamos viendo que es un problema real. Sí. Además, también quiero preguntarte porque tengo muchísimos mensajes en el grupo, creo que no cabrían en el saco de Papá Noel ahora que no va a pasar Navidad. Tengo muchísimos mensajes en el grupo de padres y madres que me dicen que sus hijos tienen TDAH y que no saben asimilar el fracaso, que cuando pierden un partido de fútbol de la extraescolar, cuando no les sale bien un ejercicio, cualquier cosa que no les sale bien a la primera, es como que genera un círculo de negatividad y un círculo de incluso afirmaciones negativas hacia él, de es que no sirvo para esto, o hacia los demás, es que somos malísimos, es que no hay forma de ganar un partido. Y lo que nos está preguntando la audiencia es, ¿hay algún tipo de truco para estos círculos de negatividad, sacarles de ahí de un golpe, ¿sabes? De decir, vale, hago esto y como que corta un poco el círculo. Sí, un poco la frustración al fracaso, que como te he dicho, al final los niños no entienden que al final sienten esa frustración al fracaso. Yo creo que lo más importante es la comunicación, ¿vale? Al final un padre, yo siempre muchas veces cuando hablo con los padres le digo que hay que tener muchísima paciencia, porque estos niños al final es que no comprenden nada de lo que les está pasando, ¿no? Y si ahora de repente, y sobre todo que yo siempre voy a decir que un niño de TDAH no es diferente a otro. O sea, todos los niños son absolutamente iguales y como la personalidad, sobre todo que yo siempre voy a decir que un niño de TDAH no es diferente a otro. O sea, todos los niños son absolutamente iguales y como la personalidad cada uno es diferente, ¿no? Que intentar tener mucha paciencia. Paciencia a nivel de intentar, sobre todo, que no haya mucho estímulo. No le podemos decir cosas, por ejemplo, en el partido de fútbol, con todo el ruido, con toda la gente, porque al final el niño está viendo que hay otro niño que a lo mejor pues tiene más habilidad en el fútbol, le está saliendo mejor que a él, y ya enseguida se compara y él quiere ser como esa persona. Y entonces tiene que entender que no, que cada uno va con su ritmo y su nivel. Entonces hay que coger al niño, hay que explicarle bien las cosas, que no pasa nada, que el fracaso es algo totalmente normal, contarle incluso historias de, me lo voy a inventar, ¿no? En la Edad Media, Julio César fracasó en su momento, ¿no? O incluso historias de Peppa Pig, de dibujos que ha visto, que Peppa Pig ha fallado, que se le ha ido el globo y que no pasa nada, que es normal, ¿no? Que todo el mundo falla, incluso suyas, de mirar a la mamá cuando se le cayó el otro día el plato, lo rompió, no pasó nada, se recogió y al final el propio niño asimila de que no es nada malo, ¿no? De que, vale, pues se me ha dado mal chutar o si es portero para el balón, pues voy a tener que practicar un poquito más que los demás para que eso me funcione mejor y que papá me va a ayudar, que el profesor me va a ayudar y que vamos a estar más atentos para que te salga mejor. O sea, el refuerzo positivo es súper importante también y sobre todo que la tarea sea como dividida, ¿no? No vas a ser ahora Cristiano Ronaldo, vamos a intentar, ¿no? Pues ser más como algún jugador que él tenga presente y que vayamos un poquito por secciones, ¿no? Pues vamos a primero a mejorar en El pase. ¿no? O mejorar en la resistencia, o mejorar en, ¿no? Cada vez va evolucionando, porque obviamente esto también según la edad del niño, ¿vale? Por eso muy importante saber también por qué proceso está pasando, pero es súper, súper importante hacerle ver que no pasa nada, que está bien, ¿vale? Aquí hemos hablado de un deporte, pero sobre todo en la escuela pasa un montón, ¿no? Que es que mamá no lleva al 3, no lleva al 4, suspendo, entonces ya los padres, ¿no? Sobre todo los que no entienden muy bien que tienen un TDAH,
castigan mucho, les dicen muchas cosas. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho de pequeño, no consideraba que a lo mejor tuviese un TDAH como tal, pero mi madre siempre enseguida, es que eres un fracasado, es que mira, me comparaba mucho con amigos, mira a tu amigo que está sacando todo buenísimas notas, tú no estás haciendo nada. Claro, al final el niño dice, es que no hago para nada, ¿no? Pues tiene que ser al contrario. ¿Has sacado un 3 y te has esforzado? Perfecto, muy bien, está genial, yo te he visto esforzándote, yo te he visto estudiando, pues vamos a tener que esforzarnos un poco más, vamos a hablar con la profesora qué es lo que está pasando, en qué tienes que mejorar y vamos subiendo. O sea, el objetivo del niño no es sacar un 10, el objetivo es con todo el esfuerzo que tenga sacar la nota que pueda, ¿no? O sea, porque la nota no te va al final redirigir en un camino o en otro, simplemente te va a decir, ¿no?, qué resultado has tenido con el esfuerzo que has tenido, ¿no? Entonces, si a lo mejor el esfuerzo que has dado es bueno, pero no suficiente, pues tenemos que intentar mejorarlo o ver en qué estamos fallando. Y me parece súper importante lo que estás marcando, lo que acabas de decir ahora me parece súper importante, porque veo aún mucha cultura de gladiator, ¿no? De no, es que ahora estamos criando nuevas generaciones súper débiles, es que hay típico reels o vídeo de meme, de parodia de cómo eran los padres en los años 80, cómo eran en los 90, cómo son ahora, y cómo se ha ido reblandeciendo la crianza de los niños. Pero claro, lo que mucha gente, o sea, lo que mucha gente no tiene presente es que eh, puede salirte bien en ciertos casos, ¿no? Porque hay muchas veces, de hecho, el profesor de mi máster ahora decía, la putada que tenemos es que muchas veces, incluso haciendo la mayoría de cosas mal, nos ha ido demasiado bien como para cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que aquí sucede un poco lo mismo, que dices, es que a ti te haya salido bien, que a ti te hayan educado así, que a tu hijo de momento le haya ido bien, pues como tú dices, fustigándole tanto cuando suspende, cuando tal, que no quiere decir que lo estés haciendo bien. Claro. Porque aunque estés sacando mejores notas, pues quizás le estás generando un nivel demasiado alto de autoexigencia o estás... la nota no lo es todo, ¿no? Ahora te doy paso a ti, pero es como que quizás sí, le estás fustigando muchísimo, pero le estás creando tal nivel de autoexigencia que después en el futuro siempre va a estar como sintiéndose que no está dando lo suficiente, ¿no? Exacto, y es que una nota no te define. Y lo más importante es que la inteligencia, un niño inteligente no solo es inteligente en el colegio, hay muchas otras inteligencias, está la inteligencia emocional, la inteligencia verbal, o sea, hay un montón de inteligencias más. Y yo prefiero que mi hijo al final intentara crear un hábito con un esfuerzo y ver que las cosas pues tienen con su esfuerzo, con un hábito, estudiando poco a poco, no que se encierre en la habitación, se empape de todo lo que está leyendo, se lo meta en su cabeza, lo expulse y saque un 10, ¿eso a qué te ha servido? O sea, lo único que has aprendido es que me tengo que encerrar, tengo que dar todo de mí y expulsarlo. Pero ¿qué pasa? Que el colegio cada vez va más, va más, va más, va más, va más. Incluso cuando llegamos a la universidad, de repente nos dejan la libertad absoluta y si tú ahora de repente te encierras y te intentas estudiar 35 temas con 500 páginas, te vas a morir. ¿Y eso qué significa? Que tú de pequeño no has ido creando ese esfuerzo poco a poco de decir, vale, pues voy estudiando poquito a poquito, voy con paso a paso, con mis descansos, con mi deporte, con mi alimentación, con mis momentos también para mí, para descansar, para irme con mis amigos, para disfrutar. No, es que te tienes que encerrar. No puedes salir de tu habitación y claro, lo que no entendemos es que somos seres humanos, no somos robots y que nuestro cerebro no puede estar más concentrado en más tiempo del debido, de 45 minutos, que es el que se ha estudiado. Entonces, si a un niño lo quieres meter 4 horas, 5, 6 horas encerrado en una habitación, pues sí, seguramente te sacará resultados si es muy inteligente, lo que quieras, pero hay otros niños que no. Entonces, tienes que también entender por qué proceso tiene que pasar tu hijo. Y sobre todo con niños con TDAH, que lo tienes que hacer como mucho más atractivo, por así decirlo, ¿no? Vamos a estudiarlo, pero luego vamos a jugar un poco, ¿no? Vamos a hacer como un examen, ahora que está muy de moda esto del Kahoot y todas estas cosas, pues vamos a hacer así algo más divertido, que ganes puntos, que con estos puntos puedas conseguir cosas, pueden ser materiales que pueden ser de salir al parque, que puedes hacer no sé qué, ¿no? Que sea como mucho más divertido para que el niño también le interese, porque no le interesa a un niño estar encerrado todo el día con un libro, es un rollo y es
es muy aburrido, pero en cambio si lo haces como mucho más ameno, pues el niño al final te lo acabará aprendiendo, comprendiendo y no memorizando y expulsando. Totalmente. O sea, totalmente de acuerdo. De hecho, justo esta semana, una alumna que tengo que es como, no sé si es TDAH, pero le cuesta mucho mantener la atención y es como muy activa, le gusta muchísimo hablar y cuesta muchísimo llevarle, o sea, ir reconduciéndole, exactamente, ir reconduciéndole al tema, a lo que se está trabajando. Y justo esta semana hice lo que tú estabas diciendo ahora. Tocaba la tabla periódica. Yo dije, uff, la tabla periódica, no hay más narices que ponerse y aprenderse los elementos, las valencias, etcétera. Y me tocó cogerle y le puse a un juego de ordenador que le aparecía la tabla periódica con puntitos y tal, y te preguntaban un elemento químico y lo tenías que situar en su sitio en la tabla periódica. Y yo le decía, vale, pues ahora que ya lo has situado, dime el grupo y el periodo al que pertenecen, tal. Y parece que no, pero fuimos capaces de estar así 35-40 minutos, que para ella, de normal, estar 35-40 minutos casi seguidos, concentrado en algo, es muy complejo, pero es lo que tú dices. Coger muchas veces a un niño ya, a día de hoy, con todos los estímulos que hemos hablado antes de el TikTok, la PlayStation, el Instagram, todo ahora es como súper estimulante. Claro, pero tú piensas una cosa, que un niño con TDAH tiene, casi la mayoría tiene mucho problema con la atención, ¿vale? Entonces tenemos que intentar encontrar la atención a ese niño, ¿no? Entonces tú la atención a ese niño no se la puedes encontrar hablando de, no sé, por ejemplo, de la historia de Felipe V, pues se va a aburrir, va a decir, ¿esas personas quiénes son? Pero en cambio, si esa historia se la reconduces y se la explicas a partir de lo que a él le gusta, a él le va a parecer muchísimo más llamativo. Y te voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora mismo, ¿no? Si a la chica esta de la tabla periódica descubres que le encanta, por ejemplo, todo este mundillo del potaxi, de no sé qué, de las cosas del TikTok, por ejemplo, que le llaman mucho la atención y que le encantan, si ahora tú la tabla periódica se la reconduces en ese momento a eso, ¿no? A esa cosa que le interesa, enseguida va a decir, ah, vale, K de potaxie, ¿no? Potaxie significa potasio, entonces la K es de potasio. Y le empiezas a identificar cada uno de las letras a algo que a ella le interesa y le guste, se le va a quedar enseguida, porque son cosas que a ella sí que busca esa atención y sí que al final se queda en su cerebro, ¿entiendes? Sí, sí, eso me parece, de hecho, algo que se debería estar intentando hacer casi por los propios profesores de los centros, ¿no? Porque al final, No, pero es que ellos al final van soto caballo rey. Hay muchos que sí que, yo los tengo muchos profesores en terapia que sí que intentan buscar todo eso, pero ¿qué pasa? Que al final un trabajo se hace monótono. La monotonía al final buscas lo rápido, lo fácil y lo que no te genere mucho trabajo. Entonces hay muchos profesores que al final van por el camino de no hacer nada y básicamente me rijo a lo que me han dado. Pero hay otros que sí que a mí me gustan un montón, que intentan hacerlo lo más llamativo posible, hacer que los niños interactúen, que aprendan, que salgan, que pierdan ese miedo, que has fallado, no pasa nada, eso es porque al final pues te ha pasado esto, te ha pasado lo otro, lo comprendes. Los juegos estos que te he dicho, ¿no? Como el Kahoot, yo he visto de todo, que me ha parecido súper increíble, súper maravilloso todo lo que hay. Algunos profesores que suelen ser jóvenes, pero porque al final tienen como mucha más creatividad y están mucho más metidos en eso. Que no quiero decir que a lo mejor un profesor que tenga más edad no lo haga, pero sí que es verdad que le cuesta un poco más, porque ya lleva muchos años y ya está motivado y estas cosas funcionan de esta manera, ¿no? Pero sí que eso es súper, súper importante. O sea, encontrar un profesor que conecte mucho con los alumnos. sí, porque a día de hoy yo flipo con lo que las editoriales de toda nuestra vida, ¿no? Anaya, Santillana, McGraw-Hill, etcétera, lo que ellos han llamado la digitalización de la educación, que ha sido básicamente pillar los mismos libros que teníamos tú y yo, transformarlos en bueno, ni eso, porque ellos ya tendrían que haberlos tenido hace años en PDF para mandarlos a imprimir y tal. Ellos han cogido, han elaborado una plataforma en la que tú te la descargas en el iPad o en el móvil, tienes todos los libros que antes tú y yo teníamos en papel, los tienes en PDF,
Y esa ha sido la digitalización de la educación. Ya. Y bueno, no sé si al final hay una beneficia, porque antes el dinero que nos costaba todo eso era increíble. Pero también yo creo que una de las cosas que está muy bien la tecnología, a mí me encanta, pero sí que es verdad que también la tenemos que complementar un poco con lo que ya teníamos antiguamente, que son el papel y el boli y los libros, porque es que al final si no convertimos a los niños en niños que solo están pegados a la luz azul todo el día, 24 horas, y es que al final eso también hace mucho daño al cerebro y sobre todo luego para descansar, para estar más relajados, para vivir un poco más en el presente, no estar tan metidos en lo fácil, ¿no? En lo sencillo. Tenemos que complicar un poquito también las cosas, si no es que al final hago un clic, no ahora con el ChatGPT, que a mí me ayuda en un montón de cosas y es maravilloso, pero sí que es verdad que no podemos, o sea, al final haces que no piensen, ¿no? Y si no piensan, pues no existe una creatividad, y si no existe una creatividad, no tenemos un Steve Jobs que nos hace un iPhone, ¿entiendes? Totalmente de acuerdo. De hecho, en los países del norte, que aquí en España siempre son como la comparación, ¿no? Como es el más mayor al que te quieres parecer. En los países del norte creo que han quitado los iPads, o sea, han quitado la tecnología de los niveles educativos de primaria y secundaria porque han decidido volver al lápiz, al libro. Y es que si se hubiese, es que tampoco me parece mal, por lo que tú estás hablando, y porque si hubiese, o sea, si de verdad existiese una digitalización de la educación real, con toda la tecnología que tenemos ahora, que es una barbaridad, que tenemos, que si la inteligencia artificial, que si tenemos las gafas estas de realidad virtual, que podrías hacer literalmente la historia de forma interactiva, de ponerte unas gafas de realidad virtual y poder vivir la historia y aprenderte los temas como una película. Con la cantidad de cosas que se pueden hacer y con el dinero que tienen esas empresas para poder hacerlo, porque no son empresas pequeñas, ¿verdad? Si se estuviese haciendo todo eso, pues quizás sí que diría, "Uy, es que volver al papel y el boli me parece volver al siglo pasado", pero tal cual estamos ahora, que es el mismo libro, pero en una pantalla, casi que me parece más lógico lo que tú has dicho. Además, parece que el escribir con lápiz activa, ¿no? como ciertas partes del cerebro que escribir en... Porque necesitamos todos los sentidos y sobre todo para llegar a trabajar mucho más la atención. Si tú, por eso cuando estudias está bien que no solo te centres en leer, sino que muchas veces a lo mejor lo leas en voz alta, que te crees una canción, porque ahí estimulas muchas partes del cerebro, no solo la vista, sino el oído, también la parte de toda esta de la imaginación, del intentar, que ahora mismo no me sale la palabra, pero es como meter, no meter todo lo importante en el cerebro, pero aunque sea con cosas mucho más sencillas, más mundanas, ¿no? Y es muy importante que, por ejemplo, lo he visto a padres, ¿no? Que van y les dicen, dime la lección, pero no me digas la lección conforme lo pone en el libro, ¿no? Dímelo como tú me lo dirías, como tú lo has entendido, como tú lo has comprendido, porque... Y esto, por ejemplo, le metí la bronca el otro día a una paciente mía que me dijo, no, es que mi hijo quería que se estudiara de pe a pa cada uno de los párrafos y no me lo decía, no veía la tele. Y entonces se ve que se equivocó en un párrafo y ya le dices, acabo ya no ves la tele. Y le digo, ostras, ha sido como muy exigente. Al final ahí es donde creamos esos niños perfeccionistas que luego a mí me beneficia muy bien porque me vienen luego a consultas y yo soy el que al final tengo que llevarlos y intentar hacerles entender que esto no funciona así, pero yo prefiero que por lo menos tu hijo no evolucione de esa manera. Entonces, intenta que por lo menos todo lo que te ha dicho veas, ¿no? Hasta pues, si lo ha entendido, no que le ha dicho de pe a pa, porque si eso significa que no lo ha entendido. Simplemente se lo has estudiado de memoria, te lo has pulsado porque quiere ir a ver la tele o jugar al videojuego. Y claro, sí, ahora le has dicho que no lo ha dicho súper bien porque le ha faltado alguna tontería. Y claro, luego el niño, la frustración, la impotencia, ahora no lo tengo esto, y ahora qué hago, ahora tengo que esforzarme más y mi cerebro no puede esforzarse tanto. Y mi mamá me va a decir tal, mi mamá me va a decir cual. Y ahí es que tenemos un problema. Es que eso que acabas de decir me parece súper heavy porque era lo que me pasaba a mí hasta segundo de la ESO, así que ya estaba en la pubertad y le dije a mi mamá de, oye, olvídate, no te voy a tener aquí a la, o sea, la chispa subida mientras yo estudio, pero me acuerdo de cuarto, quinto, sexto de primaria como una locura, sobre todo conocimiento del medio, historia, etcétera, que me lo tenía que aprender literalmente como has dicho tú y yo recuerdo pasarlo fatal, o sea que me tenía
Y además es como súper heavy, súper loco, ¿no? El hecho de pensar que te aprendías, o sea, y que no me creo capaz a día de hoy de hacer lo que hacía en aquel momento, que era coger un tema o coger 5 o 6 páginas y aprenderme todas estas palabras, o sea, es... Oye, yo también algunas veces pienso que cómo lo hacía, porque me parece súper, súper difícil, pero yo sí que es verdad que he trabajado mucho con la memoria, me lo memorizaba todo y lo expulsaba, y yo era muy bueno en biología por eso, porque yo me lo estudiaba todo y como al final era sota, caballo y rey, pues lo soltaba y me ponían 9 y 10. Pero ¿qué pasa? Que luego yo a la universidad, en una carrera como es psicología, que tienes que comprender absolutamente todo, y a mí me parecía muy difícil, porque al final no comprendía las cosas, sino que yo me lo memorizaba y luego me decía un texto, bueno, esto puede ser esto o esto, elige cada las 3 opciones, y yo decía, ostras, es que claro, yo soy sota, caballo y rey, tú dime, ¿esta medicación para qué sirve? Para esto, para esto, para esto. Un diazepam, que es un ansiolítico, un antidepresivo, o una vitamina C. Pues yo sé que un ansiolítico es o sea, un diazepam es un ansiolítico, y yo oí directamente esto, pero luego cuando me ponían frases súper largas de comprender qué puede hacer un niño si le pasa esto, no sé qué, tendrá TDAH, se tendrá TDAH, no sé qué, y dices, ostras, tengo que entender realmente muchas más cosas, y esto en el colegio nunca lo hacía, y a mí me costaba un montón luego en lo que es la universidad. Porque, y esto es causado porque creo que el sistema en sí está hecho para que los niños hagan eso, porque en ningún momento fomentan en la edad temprana o en la adolescencia actividades de pensamiento crítico, de debate, quizás, ¿no? Bueno, a mí Nada. hubo un profesor, el que me cogió en filosofía de bachillerato, que sí que una vez a la semana o cada 2 semanas hacíamos un debate, que me parece algo bastante bueno para pues aprender a debatir, pensamiento crítico en base a algo que has aprendido, pues saber defender tu posición, pero lo que tú has dicho antes, esos son, por desgracia, son un profesor de cada 1000, o sea, la mayoría van a lo fácil y a dar el temario que les impone el ministerio y poco más. Yo tenía un adolescente que podríamos decir que tenía síntomas de autismo, ¿vale? Y claro, los autistas son como muy imaginativos. Y él estaba en segundo de bachiller y tenía una asignatura que era valenciano, que la profesora, que además era directora, le machacaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y todo era porque él se extendía mucho más en las explicaciones que daba en los comentarios de texto. Era como que él veía un comentario de texto y él era, como tú dices, muy crítico, muy de debatir, muy tal, le encantaba todo eso del tema de la política y todo eso. Cuando los autistas se centran mucho en eso, pues les encantan como debatir mucho en ese sentido. Y claro, yo lo leía y te daba unas explicaciones tan guays, tan chulas, que decías, sí, te ha dado la contestación, te la ha puesto un poquito más como elaborada, que no tiene nada que ver, sí que es verdad que se iba un poco del tema, pero decías, ostras, qué guay, ¿no? Pues en vez de puntuar eso como algo positivo, la profesora lo puntuaba como algo negativo. Decían, no, 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 sota, caballo y rey, lo has hecho mal, 0. Y le suspendía y le ponía malísimas notas, cuando realmente a lo mejor era el más listo de la clase en valenciano y tenía un 0. Y a lo mejor una persona que ha hecho sota, caballo y rey, que simplemente ha cogido, lo ha expulsado y lo ha dicho, que yo no entiendo porque luego en el selectivo es lo que te pide, ¿vale? Pues le da mala nota buena a él, al otro. Entonces él me decía, es que, claro, no me dejan expresarme. Y yo le tuve que hacer entender que esto funciona de esta manera, la educación es como es, y que mejor que vayamos a sota, caballo y rey. Y cuando ya llega a la universidad, ya se va a extender todo lo que le dé la gana. Pero claro, a mí me ha dado mucha rabia explicárselo de esa manera, porque es como, no, es que yo quiero que sigas en esa manera creativa, porque es lo positivo tuyo y lo que me gusta, porque al final te hace también pensar, porque me hace pensar en un montón de cosas bastante interesantes. Pero claro, esa profesora era como un refuerzo negativo total. No, 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 es que eres malo, es que no me estás entendiendo, es que lo estás haciendo todo mal. Claro, el niño se lo quería de verdad que estaba fallando y estaba fracasando, cuando realmente no era así. Es una barbaridad, es una completa barbaridad muchísimas de las cosas que suceden en esas etapas en el ámbito educativo. Y bueno, vamos a retomar un poco el tema principal, Claro. que otra de las preocupaciones y preguntas que quería tratar contigo, que de hecho esta semana en el grupo de WhatsApp lo estuve hablando con la madre de un chiquillo que le ha comprado para Navidad de regalo un libro del TDAH. Tú decides si es superpoder o si es una maldición. Y
veo que gran parte de los problemas que tienen los padres cuando recibe el diagnóstico del chiquillo o cuando es pequeño es a la hora de ayudarle a comprender que tiene TDAH, como comunicarle qué es el TDAH y qué es distinto a quizás, o tiene que hacer otras cosas para poder obtener el mismo resultado que lo que tú has dicho, el amigo que siempre te compara a tu madre, ¿no? ¿Tú qué recomiendas hacerle o sea, hacer en este caso en el cual le tienes que decir al niño o al adolescente, oye, mira, pues sucede esto? Vale. Hay una de las cosas que me da muchísima rabia es cuando un padre me viene y tiene mucho miedo por si le digo que tiene un diagnóstico de TDAH, de TEA, de lo que sea, ¿vale? En este caso TDAH, incluso hay mucho miedo también sobre esto y enseguida que se lo dicen es como que se ponen las manos en la cabeza de, ostras, madre mía, que he hecho mal, o como mucha culpa, como mucho enfado, ¿no? ¿Por qué? Por el problema de la sociedad, que al final te etiquetan y te dicen, mira, es que tu hijo tiene TDAH, es un problema, ¿no? Y realmente no es un problema, o sea, yo lo considero, o sea, es un problema en el sentido de que pues, tenemos un problema a nivel neurológico, pero es que es un niño normal y corriente como otro cualquiera. Entonces, es como o sea, si tú ahora un niño que tiene una personalidad más enfádica o que tiene rabietas, no lo consideras como algo malo, pues un niño que tiene TDAH, que tiene falta de atención o que tiene un poco más de hiperactividad o mucha hiperactividad, tampoco tiene que ser algo malo, simplemente está dentro de su personalidad y tiene un déficit de eso y ya está, ¿vale? Entonces cuando te digan o te diagnostiquen a tu hijo con TDAH, aparte que, bueno, yo lo intento hacer lo más suave posible y decirle que al final no es que estemos diagnosticando, sino que tiene aspectos que tenemos que tener en cuenta y que vamos a tener que elaborar pues, herramientas para tu hijo en concreto para que esto no vaya más o que por lo menos pueda vivir con ello. No le estoy diciendo que se acaba el mundo, simplemente que tu hijo le pasa esto, tiene una solución y que vamos a llevarla a cabo y encima que esta solución te va a ayudar también a ti, porque muchas cosas, herramientas y información y de todo que yo le doy a los padres también sirven para nosotros mismos. O sea, hay herramientas que utilizo para niños con TDAH o adultos que yo me las pongo a mí mismo, ¿vale? Como por ejemplo vivir el presente. O sea, un niño con TDAH es muy importante vivir el presente, pero una persona que solo se centra en el trabajo y está todo el rato pensando en el futuro también necesita vivir en el presente. Entonces también es muy útil para personas que realmente no tienen ese tipo de problemáticas, ¿vale? Que es una persona mundana, ¿no? Y una persona que puede tener otros problemas, pero en este caso no tiene eso, ¿no? Es muy importante también para los niños en concreto todo tipo de libros que están adaptados al TDAH o incluso que no. Los niños con TDAH también tienen muchas rabietas, tienen muchos enfados, tema frustración, tema todo eso. Todo ese tipo de libros es perfecto, ¿vale? Y luego también es importante que si se nos va de las manos, vayamos a un profesional porque te va a ayudar muchísimo más a centrarte y saber en qué tengo que ir, qué tengo que hacer. O si tengo una mínima duda, yo lo entiendo, hay muchas veces que a mí me ha dicho, tengo dudas, tú hazle las pruebas, todas las cosas y me dices si realmente va por aquí, por allá, ¿vale? Pero sin ningún miedo, sin que tú ya te sientas que es el fin del mundo, porque no es el fin del mundo. Y ya te digo que con el tema del TDAH tenemos que intentar focalizar nuestra atención en, a ver, ¿qué puede pasarle a mi hijo? ¿Tiene falta de atención porque se distrae mucho, porque no se centra, porque le digo una cosa y está en otro mundo? Se está levantando muchísimo de la silla, va para aquí, para allá, en clase me dicen que no para, que le coge el pelo a esta, no sé qué, tira para allá. Pues ahí tengo que estar un poco atento porque puede, y te digo que puede ser que pueda tener este tipo de problema, pero la única persona que te va a decir exactamente no es tu vecino, no es el que el otro día también me vino una paciente y me dice, no, es que me ha dicho mi vecino que mi hijo se parece mucho al suyo y como le han diagnosticado de TDAH, pues a lo mejor también. No, o sea, cada niño es diferente. Tú asegúrate con un profesional, con pruebas, con un centro especializado, con lo que sea, para saber exactamente si tiene este problema y cómo podemos solucionarlo, porque todo tiene una solución menos la muerte. Y ahí yo vuelvo a hacer hincapié, lo diré en todos los podcasts, pero es que quiero que sea un mensaje repetitivo y que cale bien dentro del entendimiento y del discurso de la gente, que hay muchísima gente famosa. Elon Musk, por ejemplo, es síndrome, o sea, tiene Asperger
y tenía de pequeño, dijeron que tenía muchísimos síntomas del TDAH. Eh, Hay gente que es neurodivergente y que, joder, Elon Musk, ¿sabes? O sea, no vamos a juzgar nadie si Elon Musk es una persona más o menos influyente o si es más o menos exitoso. O sea, muchísimas veces en estas edades es como lo que hablé el otro día con Istas, ¿no? Que por no dar la talla en ciertas asignaturas, enseguida se sobrereacciona por parte del centro y por parte de los padres y se castiga muchísimo ese punto débil, que muchas veces quizás no es mi culpa del TDAH, sea que a todos ha habido asignaturas que no te entran igual, que porque o no te gustan, o al contrario, desde el principio se te han dado mal, y como se te han dado mal y han sido casi el foco de esas broncas, etcétera, es como que además ha fomentado el hecho de, ¿sabes? Le has quedado como una manía. Al final em, hay una técnica en psicología que se llama aversión, que si tú ahora de repente siempre se te han dado mal las matemáticas y tu madre te dice que eres un inepto en las matemáticas y que no vas a servir para nada porque nunca vas a ser matemático, al final te lo acabas creyendo. Y cada vez que te dan un examen de matemática ya te pones nervioso y ya sientes como que vas a fallar y que lo vas a hacer mal. Entonces vamos a intentar fomentar eso, que no somos perfeccionistas en todo, que yo, por ejemplo, las mates, la química, la física a mí se me daba fatal, pero yo lo que intentaba era esforzarme al máximo sabiendo que mi defecto era ese, que no se me daban bien y que yo no podía ser como otra persona que se le daba total a la perfección y que tampoco pasaba nada si necesitaba una ayuda extra para eso, porque al final también tenía profesores particulares, un profesor que la verdad es que me salvó la vida absoluta en bachiller y que le agradezco muchísimo porque gracias a él pues saqué una nota bastante buena en matemáticas. Incluso yo sentía que matemáticas, química y todas esas asignaturas se me daban fatal y fueron lo que me salvaron la vida luego de cara al selectivo, porque yo era buenísimo en biología, se me daba súper bien, pero ¿qué pasa? Que al final tenía como esa sensación de que tenía que hacerlo perfecto el examen de biología en el selectivo y eso fue en mi contra y saqué muy mala nota. En cambio, como yo estaba súper tranquilo porque tenía a mi profesor, porque me había explicado súper bien las mates, la química y lo había trabajado muchísimo, con mucho esfuerzo, me salieron genial los exámenes porque tenía cero ansiedad, ni frustración, ni nada. No fui y de repente me salvaron la vida. O sea que al final algo que crees que es un defecto también se puede convertir en una virtud. Y ahí vamos, o sea, me lo has dejado votando para meter la siguiente pregunta, que es que una madre nos pregunta que si es probable que por el TDAH, que yo creo que puede ser incluso por lo que tú acabas de decir, ella pregunta que si por el TDAH es posible que le suceda a su hijo que él crea que ha estudiado una lección y que la controla a la perfección, pero que después cuando llegue el examen o cuando llegue la hora de verdad demostrar que ha entendido y que ha aprendido la lección, flojee y parezca que ni siquiera la haya estudiado. Sí, los niños juegan una muy mala pasada, la ansiedad sobre todo, ¿vale? O sea, un mecanismo de defensa que te da la ansiedad ante una situación que tú crees que es peligrosa es bloquearte, ¿vale? O sea, si tú estás contra un león y sientes que te va a comer, ¿no? Tú sabes perfectamente que si te quedas que no haces ningún ruido, el león no te va a ver, ¿no? Pues esto nosotros hemos seguido haciéndolo en el momento presente en el que estamos y es básicamente quedarte en blanco y quedarte bloqueado. Si tú te has aprendido una lección de memoria, si tú te quedas en blanco, la lección se te ha olvidado absolutamente. ¿Está dentro de tu cabeza? Sí, pero para sacarla tienes que estar tranquilo, relajado y confiado en ti mismo. Si tú no estás confiado, si tú sientes que eres experto en esto y que si no haces bien el examen te van a juzgar o te van a decir algo malo, o tu madre te va a decir, ostras, pero si esta asignatura siempre sacas un 10 porque has sacado un 8, entonces empezamos a tener esa sensación de que vamos a fallar o que vamos a hacerlo mal, entonces te bloqueas y ya no te sabes la lección y no te acuerdas. Por eso es súper importante y es una cosa que le digo a todos mis estudiantes, que no nos aprendemos las cosas de memoria, que intentemos comprenderlas, que lo digas con tus propias palabras. Aquí, por ejemplo, antes de empezar el podcast te lo he dicho, que yo voy a intentar explicar de la forma en que yo lo entiendo. Porque si yo ahora mismo me prendo algo de memoria y te digo, no, es que
un niño con TDAH tiene que tener estos síntomas en concreto, me voy a quedar en blanco, no te voy a decir absolutamente nada. En cambio, si te lo digo como yo lo he comprendido y como yo lo sé, para mí es muchísimo más sencillo de decírtelo, no me voy a quedar en blanco y además no voy a estar nervioso y no voy a estar todo el rato con uno de los síntomas que se notan muchísimo en la gente de palabras como el o, i, no, que ahí se denota que estás buscando la información en tu cerebro porque te quieres buscar la que te has aprendido de memoria, no lo que tú sabes directamente. ¿Entiendes? Por eso cuando tú explicas, por ejemplo, una anécdota que te la sabes súper bien y que la has vivido y la has sentido, se la cuentas y estás todo el rato que no haga falta contándosela porque te la sabes perfectamente con cada uno de los detalles. En cambio, si te las has aprendido de memoria y detalles que se te han olvidado, piensas que son importantes y entonces empiezas a decir, ay, no, espera, esto no sé, ay, no, espera, y esto, ¿sabes? Y entonces es mucho más difícil y te quedas en blanco. Totalmente de acuerdo. Además, esto va a ir súper relacionado con la siguiente pregunta, que es, claro, muchas veces sucede eso, ¿no? Que han estudiado, que se lo han intentado aprender de memoria, como nos pasaba a ti y a mí de pequeños, y que llega el día del examen y pues se ponen nerviosos, les da el blancazo que nos ha dado a todos en cualquier, o sea, en alguna situación de nuestra vida, que dices, no me lo creo. Muchas veces lo que tú dices, ¿no? Que llegaba el examen y estabas respondiendo las preguntas y ya habías hecho la lectura previa y tal, y decías, guau, esta me la sé de forma espectacular, me lo sé perfecto, y llegaba el momento de la pregunta y decías, buah, como que se te había olvidado y decías, no me lo creo, o sea, y intentabas recordar y era como peor porque te ponías más nervioso y era como más difícil recordarlo. Lo puedes recuperar. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando esta gente, quizás muchas experiencias similares a la que acabo de escribir, les van mermando la confianza en sí mismos, lo que nos preguntan también mucho los padres es ¿qué puedo hacer yo para que esta confianza que está dilapidada por todos los fracasos o todos los comentarios que recibe de profesores, las notas que le ponen, etcétera, cómo puedo hacer yo para que esta confianza que le han destrozado pueda poco a poco ir ayudándole a recuperarla y a ir reconstruyéndola? Aquí vamos a hablar un poco del control, ¿vale? Los padres, ¿qué pueden controlar con sus hijos? ¿Pueden controlar que el profesor sea muy autoexigente con él y vaya a machacarle? Eso no lo puede controlar. Lo único que puede hacer es ir, hablar con el profesor y entender un poco cómo quiere llevar su asignatura, porque él va a seguir llevando la asignatura como le dé la gana, porque eso no lo vas a poder cambiar, porque no puedes cambiar a una persona que ya lleva muchísimos años haciendo eso. Entonces sí que pueden controlar lo que hacen dentro de casa, lo que hacen con sus hijos. Sí que puede, cuando venga un niño frustrado porque le ha salido mal, porque ha suspendido o porque ha sacado una nota más baja de la que él creía, decirle que no pasa absolutamente nada. Intentar comprenderle, ¿te has esforzado? ¿Has hecho lo suficiente? Pues sí, mamá, he estado mucho tiempo estudiando, he estado aquí dándole muchísimo tiempo y no lo he conseguido. Entonces, vale, ya está, te has esforzado, eso significa que está bien. Entonces vamos a buscar el fallo que hemos tenido. A lo mejor te has encerrado demasiado, no has tenido tus momentos de descanso, de tal, de cual. Pues sí, mamá, pues a lo mejor he estado como 4 horas seguidas y es que no entendía absolutamente nada. Pues venga, va, la mamá te va a ayudar en esto. La mamá si quieres te lo repite, lo hacemos mucho más ameno. La mamá cada vez que te vea agobiado, pues venga, nos vamos a dar un paseo, hacemos no sé qué, hacemos no sé cuánto. No es como intentar entender al niño qué es lo que ha podido hacer más mal a la hora de estudiar, más que él ha suspendido, es que él es un fracasado y es que no sirves para nada, ¿no? Porque eso pasa un montón. O sea, yo llegaba a mi casa, les llevaban las notas y en ningún momento me preguntaban qué me pasaba, o si había estudiado mucho, o si había estudiado poco, o cómo había estudiado, o me miraban, o me observaban, o me estudiaban un poco de cómo estaba haciendo. No, ellos simplemente seguían por la nota. ¿Has sacado un 5? Pues eres un fracasado. Es que tenías que sacar un 8 como ha sacado tu amigo. ¿Has sacado un 8? Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer. No, o sea, has sacado un 8 y el niño está contento. Ostras, refuérzalo positivamente. Qué bien, ostras, te has esforzado un montón, ¿verdad? Este tema te lo sabía súper bien. Pues genial, venga, va, ¿qué quieres? ¿Qué te apetece? No tiene que ser material. Pues mamá, me apetece que nos vayamos al McDonald's todos juntos en familia. Venga, pues nos vamos al McDonald's todos juntos en familia. Pues me apetece ir al parque con mis amigos. Venga, va, pues nos vamos al parque con tus amigos, ¿vale? Simplemente por reforzar eso que has hecho bien. Pero es que yo he visto padres que, me acuerdo de un caso el otro día que me lo dijo un paciente que llegó, ay, mira, papá ha sacado un 8. ¿Un 8? Pues vaya mierda, tienes que sacar un 10. Es como, ostras,
Si ha venido súper motivado diciendo que ha sacado un 8, eso significa que está muy contento y que lo ha buscado una asignatura bastante difícil. Entonces, sobre todo, la comunicación es súper importante en casa, porque tú solo puedes controlar eso, tú no puedes controlar lo que pase a tu alrededor. Y también hacerle comprender al niño que si el profesor es muy exigente contigo y realmente te lo está diciendo, o te está diciendo las cosas como muy exigente, decirle al niño, no te preocupes, ¿vale? Tú haz caso a la mamá te intenta explicar las cosas. Este profesor, pues bueno, quiere las cosas de esta manera, vamos a intentarlo. No te frustres, que aunque el profesor te dé caña, no significa que es que tengas que hacerlo así, vamos a por aquí o por allá, ¿no? Porque yo tenía un profesor, por ejemplo, que para mí era muy exigente, era en inglés, y mi madre era todo razón diciéndome que tenía que hacerle caso al profesor, que es que pues, realmente a lo mejor era un inútil o no sé qué o no sé cuánto, y era como, ostras, no, es que yo creo que me tiene un poco de manía, y en ningún momento intento comprenderlo, hasta que de repente me cambiaba el profesor, sacaba mucho mejor nota, y entonces ahí mi madre dijo, ostras, aquí está pasando algo. Ahí es cuando ya se quiso dar cuenta y entonces ya comprendió que era el profesor, ¿no? Pero es que hay momentos en los que a lo mejor el niño sí que está teniendo la razón y te está diciendo que este profesor me está teniendo manía, es que me está yendo a machete, y los padres no lo quieren comprender. Y muy ligado con esto, ¿qué opinas tú a la hora de tomar las medidas? Es decir, acabas de utilizar algo que a mí cada vez lo he escuchado más que escucharlo, cada vez lo he leído más en libros de psicología, el cerebro de adolescente, técnicas de crianza, que es el refuerzo positivo, que yo creo que tiene mayor efecto que el castigo. Pero el castigo sigue siendo una herramienta que yo considero que en ciertas situaciones puede ayudar, obviamente, a que el niño, el adolescente, quien sea, aprenda, ¿no? Y diga, vale, esto no lo debo de hacer, pero yo me encuentro muy en mi día a día, pues típicos alumnos, al final yo soy profesor de repaso de matemáticas, yo me encuentro muchas veces típico padre que ahora en nada, en enero, febrero, llevan ya medio curso, lleva suspendiendo X asignaturas, de entre las cuales habitualmente se encuentra la mía, que son las matemáticas, entre las que está suspendiendo, y pues que ya me contacta súper cabreado, súper indignado, porque ya ve que se está acercando, o sea, que ya está en el horizonte, que estamos enfocando ya cada vez más el final de curso y empiezan a subir los nervios. Y empiezo a ver medidas que para mí, yo sin tener una formación académica de psicología, recuerdo cuando me lo hacían a mí en la adolescencia y a veces no les digo nada, pero me sale una sonrisa de es que no va a tener ningún efecto, que es, es que le he quitado todo. No tiene ni la Play, ni el móvil, ni el iPad, ni el ordenador, le he quitado no sé cuántos, no puede salir con los amigos y a mí a veces digo, ¿y tú crees que eso va a ser, o sea, va a ser una medida que le va a hacer dedicar todo ese tiempo a estudiar? Y entonces aquí yo te pregunto, ¿tu opinión acerca de esto? ¿Cuál es el castigo? ¿Cómo debería de utilizarse correctamente, mejor dicho? Aquí vamos a hablar de varias cosas importantes, ¿vale? Y esto, hablo de niños con TDAH, hablo de niños en general, ¿eh? Pero sí que es verdad que los ejercicios o los elementos que te digo sí que se van a centrar un poquito más en TDAH, pero se puede utilizar en niños en general también, ¿vale? Primero, y algo que quiero tirar a nuestro favor, sobre todo a los psicólogos, a los profesores y a profesores particulares me refiero, es que nosotros no somos magos. O sea, si tú ahora de repente quieres que un niño al último trimestre apruebe las matemáticas, esto no funciona así. O sea, al igual que tú, si no quieres tener esas arrugas, no te esperas a tener arrugas para ponerte una crema, pues igual, ¿no? Yo me pongo la crema antes para que no salgan las arrugas, porque los niños igual. Si tú ya sabes que tu hijo tiene problemas en matemáticas, el primer día de curso ya le ponemos un profesor particular. No empieces a esperarte a ver si de repente aprueba la asignatura y por la desesperada voy al profesor, porque es que nos agobiáis a nosotros, porque es como, es que tienes que salvar a mi hijo, pero es que tu hijo lo tenía que haber salvado antes, ¿vale? Eso, una parte que me parece súper importante. Y luego el tema de los castigos. Esto lo hablo muchísimo también con mis pacientes, y es que si tú le quitas absolutamente todo al niño, el niño se te va a poner, o sea, se te va a comer, porque te dice, ya me lo has quitado todo, ya me da igual, pues voy a suspender. Es que si total, ya me has quitado la Play, me has quitado el móvil, me has quitado esto, y ya que tengo que perder, no tengo que perder absolutamente nada, entonces me sigo portando mal, ¿vale? Esto no es el camino. Si tú pones un castigo, que los castigos en los niños son súper importantes, en los niños y en los adultos y en todos los sitios, porque al final
es un castigo para el ser humano, porque funciona muy bien. Tienen que ser en el momento. Si el niño tiene su horita de juego por la tarde y por la mañana no ha hecho sus tareas de, me lo invento, ¿no? Hacer la cama, la mesa, la ducha, los deberes o lo que sea, lo siento mucho, pero esta horita que tenías de juegos, hoy no la vas a tener. Mañana vamos a volver a intentarlo. Mañana tienes otra vez la oportunidad de que si haces tus tareas, te hacen tu horita de juego. Pero no podemos decir, vale, pues como no has hecho nada, este fin de semana no sales con tus amigos. Pues es que ya, si eso lo has dicho el lunes, el sábado, hasta el sábado va a decir, pues ya qué más da si ya no lo tengo, me voy a portar mal. Los niños son súper espabilados en este sentido. Y te lo digo como otra vez, ¿no? Niños en general, niños con TDAH. Entonces, yo siempre intento, sobre todo en terapia, mirar, ¿no?, qué cosas podemos utilizar para el tema de los castigos. El otro día con una paciente, su hijo tenía una problemática del tiempo, que esto es una cosa que también pasa mucho en TDAHs, con el tiempo, y era que quería que su hijo, pues cuando se duchara, a 15 minutos, o para salir, que estuviese a la hora para salir para ir al colegio, que se vistiera en 5 minutos, ¿no? Me lo estoy inventando, pero el tiempo es relativo. Un poco que tuviese ese tiempo, porque veía que siempre llegaba tarde, que hacía mal las cosas, que hacía mal las cosas, y que no seguía su ritmo, ¿no? Y se enfadaba, se frustraba y me decía, es que ya no sé ni qué hacer. Pero digo, vale, vamos a implementar un juego, ¿vale? Con el niño. Si tú se lo explicas súper bien, le dices que cada vez que, si por ejemplo tiene que estar a las 7 en la puerta, vestido, duchado para irse, pero el niño llega a las 7:05, esos 5 minutos de más que ha estado llegando tarde, se lo vamos a quitar a la hora de juego. Ya no tienes una hora, tienes 55 minutos. Que luego de repente a la hora de comer también tarda otros 10 minutos en comer. Esos 10 minutos, lo mismo, se lo quitas al tiempo de esa horita de juego. Y ya le quedan 45. Ya te digo yo que se le vas quitando ese refuerzo positivo, o sea, ese juego que es lo que le gusta, le vas quitando el tiempo, se va a espabilar. Y es una de las cosas que le ha pasado, por ejemplo, a este niño, que cuando se lo dijo, en una semana ya, vamos, puntualísimo, incluso llegando antes, cada vez que tenía que hacer las cosas, porque claro, él no quería perder su hora de juego luego cuando estaba jugando a los videojuegos, ¿no? Y entonces eso para él ha funcionado, pero claro, hay que ser también muy exigentes y tampoco bajar la guardia en ningún momento, porque si tú haces mal las cosas, tú si no vas al trabajo, ese día no cobras. Pues si el niño igual, si no hace la tarea, ese niño no tiene la hora de juego y no puedes decir, bueno, va, no pasa nada, venga, por un día. No, es muy importante, porque tienen que saber que son responsables, ¿entiendes? Entonces ahí te dejo como ese pequeño truquito para los padres, para que vayan sabiendo que realmente los castigos a largo plazo no funcionan en absoluto. Tienen que ser castigos a corto plazo, porque si se lo quitas absolutamente todo, al niño le va a dar igual. Y aquí te doy toda la razón, al menos en mi experiencia personal, que yo era el típico, pues eso. Cuando lleguen las notas, por cada asignatura que has suspendido vas a estar una semana castigado, y algún año, pues los típicos años críticos, ¿no? El primero de instituto, y pues, yo considero que tercero de la ESO también es un curso bastante complejo porque estás en medio de la vamos, adolescencia pura y dura. Y tercero de la ESO también fue otro de los años que para mí se me hizo bastante complicado en el tema de comportamiento, rendimiento en el instituto, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que literalmente lo que has dicho tú, cuando me decían, vas a estar 3 semanas castigado o vas a estar 4 semanas castigado sin, que eso es un mes, o sea, sin tal, y tal, y decías, es que no tengo nada, es literalmente lo que decías tú, es que no tenías... No tenías un temor a perder más cosas, porque decías, es que ahora lo que haga, ¿qué me van a hacer? O sea, ¿me van a dejar sin cenar? O sea, ¿qué me van a hacer? Que no solo hay que utilizar el castigo, también hay que intentar utilizar el castigo positivo que se llama, ¿no? Que es que nosotros podamos tener también una recompensa. O sea, perdón, el castigo positivo no me he equivocado. El refuerzo positivo de que si yo hago bien las cosas también tengo mi recompensa, ¿no? Y por eso la economía de fichas también funciona muy bien, que la economía de fichas es simplemente un pequeño juego que se hace como un calendario que va con puntos y cada vez que haces las cosas bien te dan los puntos y al final del mes, de la semana o como lo queramos montar, pues luego se tiene una recompensa que, como siempre digo, no solo siempre tiene que ser material, que también puede ser de ocio, de salir al parque, de ir aquí, de ir a un
ir en familia, de estar todos juntos, de disfrutar, que hay muchas veces que el papá y la mamá nunca están presentes con el niño, pues venga, va, que vamos a estar más presente contigo, vamos a jugar contigo. Ese tipo de cosas funcionan muy bien, porque ya te digo, tanto castigos como refuerzos es que funcionan perfectamente para los niños, es que a ellos les encantan, porque les encantan todas estas cosas que tienen que ver con juegos. Totalmente, y muy de acuerdo. Creo que lo comentó Istar también en el último podcast. Lo que acabas de decir lo quiero remarcar mucho por lo que ella dijo. Dijo, es que si le regalas, imagínate, si le encantan los coches, si le regalas un coche, el primero le va a gustar, le va a dar mucha importancia y lo va a utilizar mucho durante X tiempo. El efecto novedad que tenemos todos, que siempre cuando algo es nuevo, pues siempre al cerebro se parece que le encanta la novedad. Entonces, cuando el coche sea nuevo, perfecto, pero si le sigues regalando coches, etcétera, cuando ya tenga ya 2 o 3, el premio es como que pierde efecto, ¿no? Es como que ya normaliza ese tipo de premio, y creo que fue ella o Claudia que recomendaron a la audiencia, bajo mi punto de vista, muy buen consejo, que quizás en vez de darle el coche, si le encantan los coches, podría ir a los karts o ir a la feria, por ejemplo, ir a la feria toda la familia. Exacto, exacto. Yo, mira, ahora que hemos dado los Reyes, yo tengo un primo que tiene 10 añitos y hay unas cosas que creo que hacen mal, pero bueno, yo esto no me voy a meter nunca, no le voy a decir a ellos directamente, pero yo creo que el hecho de que a un niño le estés regalando absolutamente de todo en los Reyes, porque también es su cumpleaños ese mismo día, le avasallan un montón de regalos. Y yo lo vi como abrían los regalos y decía, vale, siguiente, vale, siguiente. Y no apreciaba absolutamente nada el regalo, a no ser que fuera un juego de estos de la Nintendo, que ahí, vamos, un montón de regalos que tenía al lado, lo único que estaba era con la cajita de videojuegos, que ya ves que no tenía absolutamente nada, solo tenía un cartucho dentro, ¿no? Y estaba todo el rato con ella por todos los lados. Y es como que al final no hace falta que le avasalles a un montón de juegos, simplemente con que sean 3 regalos específicos directos, tal le encante, o como tú dices, actividades fuera de casa o lo que sea. Ya para ellos va a ser increíble, ya va a ser un buen refuerzo. Pero no cuanta más cantidad significa que es muchísimo mejor. Yo he visto fotos que el árbol de la vida tenía un montón de regalos, pero eso no significa que es que sea mucho mejor, porque pueden ser regalos que realmente ni te importen. En cambio, árboles de la vida que tenían 3, 4 cosas importantes que a mí me hacen ilusión y me motiva, y es que está bien, todo no necesita más. Y los niños igual, porque si no pierden mucho el interés. Y al final depende de que cuanta más cantidad mejor, pero no tienen como esa sensación de que lo valoran. Es como, vale, siguiente y siguiente. Y la primero lo valoran, lo material. Porque, claro, por eso te digo que no solo tenemos que darle premios materiales, sino que también siempre juegos y cosas. Y ahora quiero tratar algo que yo cuando leí este estudio lo leí en 2 o 3 libros, no sé si eran de TDAH o del cerebro adolescente en general, que es sobre un estudio que me pareció súper curioso, que se hizo seguramente de Estados Unidos o Reino Unido, porque el 90% de los estudios que leo en este tipo de libros, Sí, eso que en España no creo que sea. exactamente, son Estados Unidos o Reino Unido. Y el estudio trataba lo siguiente, que claro, está muy relacionado con el TDAH, que se cogió a cierta cantidad de niños de forma aleatoria, pues lo típico, un experimento, como se hacen los experimentos científicos, ¿no? Escogieron de forma aleatoria a cierta cantidad de niños de ciertas edades, creo que eran muy pequeños, eran de 3 y 5 años o así, y se les encerró en una sala en la cual estaban ellos solos, a ver, sentados a una mesa, y le dejaron una chuchería encima de la mesa. Que les dijeron que si no tocaban la chuchería en, no sé si eran 10 o 15 minutos, que volverían y de vez en cuando estarían 2. Y de esa forma era como que analizaban qué niños tenían más capacidad de ver la recompensa en el largo plazo, de retener su impulsividad, o sea, de contener su impulsividad, y una serie de factores, ¿no? De que después analizaron cómo influía en el largo plazo, cuando eran más adultos, esas mismas personas, qué éxitos habían alcanzado en la vida, etcétera. Y se vieron que una relación entre los niños que habían sido capaces de no tocar la golosina durante X minutos y esperarse a una recompensa mayor en más tiempo, se vio que habían sido más capaces de obtener éxitos en la vida que los que directamente les habían encerrado y al minuto estaban ya quitándose los palugos, por así decirlo.
Y a ver, yo tengo como una opinión sobre ello, ¿eh? No es una cosa que sea científica ni nada. Ese estudio creo que lo replicaron también en El Hormiguero, que yo lo vi, y me pareció muy interesante. Y básicamente lo que yo pienso es que puede ser, que a lo mejor hay niños que realmente no son tan impulsivos, que no cogen la golosina, se la comen, simplemente porque esto tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Si tú se lo haces a un niño de 5 años, y lo bueno que tienen los niños es que no tienen mucha ansiedad, porque yo creo que cuando tú eras pequeño no te acordas, o sea, en ningún momento tienes la sensación de que tienes ansiedad, no sabes cómo es, no sabes cómo se puede manifestar. Ellos en ningún momento piensan en el futuro, que es lo que realmente te genera ansiedad. Entonces, tú ves la golosina, tienes hambre, me la como. Ya está, o sea, me da igual si ahora de repente va a venir y me va a dar dos, porque tampoco me quiero a lo mejor que puedan darme dos, o qué es lo que va a pasar. Simplemente veo aquí la golosina y me la como. Y hay muchos, por ejemplo, si esto se lo hicieran a niños de TDAH muy impulsivos, vamos, que te cogen la golosina y te la comen y luego te piden más y no entienden por qué no te le estás dando más, por ejemplo. O también le estás explicando las cosas y como no atienden, dicen sí, 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 y se va y dice, bueno, ¿cómo? ¿Vale? Y incluso en el hormiguero creo que se la comían, la chupaban o algo así, y luego la dejaban o cosas así, ¿sabes? Como queriendo tener más, ¿vale? Pero bueno, esta es una opinión mía de que al final yo creo que también tiene que ver mucho con la evolución del niño, ¿no? Y cómo se desarrolla en el cerebro. Y también un poco lo que ve, porque date cuenta que todos los problemas que tenemos de mayor, aparte de que ser genéticos, también tiene que ver con el entorno familiar, el entorno de amistades, el entorno en clase, que no vamos a poner toda la culpa a los padres, que yo no quiero que haga de repente se frustren y digan, madre mía, es que mi hijo va a salir mal por mi culpa. No, o sea, tiene que haber un entorno, o sea, tiene que ver con todos los entornos en concreto, ¿vale? Pero claro, si tú a tu hijo lo que hemos dicho con el tema de los regalos, valoran mucho más las cosas, el ahorrar, por ejemplo, y les unas cosas que hay un vídeo en TikTok que me parece muy interesante de una chica que a su hijo le daba como una paga, entre comillas, y iba ahorrando, le iba poniéndola poco a poco y al final consiguió un montón de dinero. Pues si tú le enseñas ese tipo de cosas, pues al final ese niño, si va a esa prueba, va a decir, ah, vale, que me va a dar más dominas, pues me puedo esperar, no pasa nada, puedo ser paciente. Pero es que en general nosotros somos súper impacientes. ¿Por culpa de qué? Pues por culpa, por ejemplo, ahora actualmente de Amazon, que mañana te trae todo lo que tú quieras. Entonces ahí nos estamos volviendo muy, muy, muy impacientes. Pues como un niño no va a ser impaciente. Totalmente de acuerdo. Antes, quizás para ver una película o un capítulo de una serie, tú acuérdate, ¿no? Que Aida se... Una semana. Exactamente, Aida estrenaba los capítulos los domingos, la que se avecina estrenaba los capítulos los lunes y tenías que esperar toda la semana para poder ver el capítulo siguiente. Y ahora es como que nueva cada temporada en Netflix de no sé qué, y tienes ya los 15 o 20 capítulos. Claro, yo creo que, por ejemplo, ese tipo de plataformas menos Netflix, aquí que uno no lo hace, lo disfrutas mucho más y disfrutas mucho más el capítulo y estás mucho más atento más a ese capítulo. Porque ha habido momentos que en Netflix me he visto una serie de golpes en un mismo día y luego a la semana te dicen, bueno, ¿y qué pasó? Pues no me acuerdo. Se me ha olvidado. En cambio, cuando tú te la hacen cada semana, no te van sacando, aunque te dé mucha rabia, que a mí me da muchísima rabia, estás trabajando la paciencia y también estás trabajando la atención, porque dices, vale, me acuerdo de cada cosa que pasa, me acuerdo de la serie, te la van recordando otra vez, en el siguiente capítulo o sea, recordamos un poco lo que pasó en el anterior, y cuando te la quieres tirar de golpe, esos recuerdos de qué pasó en el anterior, uy, voy a pasármela, ¿sabes? Totalmente, porque lo acabas de ver, no vas a volver a ver algo que has visto hace 20 minutos. Y entonces, ya ha estado más o menos algún truco con la mención a el vídeos de TikTok que has comentado de la madre y su hijo, pero si tuvieses que darle un consejito, una ayudita a todos estos padres de chiquillos con TDAH para intentar ayudarles a hacer que su hijo fuese menos impulsivo en casa, ¿tienes alguna técnica, estrategia, truquito, algo que aportarles? Pues sobre todo dividir mucho las tareas, ¿vale? Sobre todo es que a corto plazo para los niños con TDAH funciona súper bien, de que ir poco a poco, no nos tenemos toda la panchada de matemáticas en el mismo día, vamos primero por los problemas, luego por los cálculos, luego lo estoy inventando, ¿no? Pero que vayamos un poco por secciones, eso le ayuda un montón a no ser muy impulsivo. También, por ejemplo, puede funcionar muy bien el hecho de tener metas, recompensas,
metas, siempre tienen que ser como muy a corto o a medio plazo, no una meta a largo plazo. Yo tengo un paciente ahora que de repente me ha dicho, no, es que si apruebo todo con un 7, esto es un adolescente, mi madre me va a comprar una moto. Pues bueno, es que claro, es muy a largo plazo, es que tienes que estar todo el curso, vas a tener momentos que te van a frustrar, vas a estar triste, vas a estar con ansiedad, arriba, para abajo, entonces es mejor que vayamos haciéndolo como poco a poco, y si tú quieres poner una meta tan grande como el tema de la moto, luego cuando tu hijo te vaya sacando el 7, el 8, lo vaya haciendo bien, lo vaya haciendo mal, te fijes si realmente se está poniendo el esfuerzo, lo vayas recompensando, que esto es otra técnica con refuerzo positivo, de lo estás haciendo genial, vas muy bien, y luego a lo mejor si has visto todo ese esfuerzo y no ha llegado a ese 7, que era la meta, le ha llegado a un 6,5, no pasa nada porque te he visto que has esforzado un montón y yo te doy la moto igualmente, ¿vale? Porque he visto que realmente te has puesto las pilas y lo has querido conseguir. ¿Sabes? Pues eso es otra de las formas que puedes trabajar mucho el tema de la impulsividad de querer hacerlo. Porque si ahora de repente ve que un examen va a sacar un 5, o sea, va a ser impulsiva de decir, lo dejo, porque no voy a conseguir la moto. Y ese no es el objetivo. Tú tienes que decirle, no pasa nada, tú inténtalo, que si sacas un 6, ya veremos. Si te he visto con un esfuerzo, o sea, con un esfuerzo y te he visto que has puesto ganas, pues seguramente no va a pasar nada. Yo estas cosas las voy a tener en cuenta. Totalmente de acuerdo, porque al final muchas veces el resultado no depende del niño en sí. Yo me acuerdo perfectamente, dos de las asignaturas, igual que tú has dicho que las que te ayudaron a entrar en la carrera al final fueron las que menos te lo esperabas. A mí me pasaron cosas raras como creo que le pasa a todo el mundo en selectividad también. Yo creo que la hice en 2016 y yo me acuerdo de que pues tenía pensado entrar en ingeniería mecánica porque yo fui de los que me prometieron la moto, los que las motos siempre me han vuelto loco y yo quería ser ingeniero mecánico de competición para trabajar con las motos. Y en nada, 3 meses antes del selectivo cambié de idea, dije, vale, me voy a meter en AVE, mis padres de taquicardia, de uy, que de repente ha metido un volantazo de 180 grados y vamos a ver el selectivo cómo lo plantea y tal. Y yo me acuerdo que en el final de matemáticas, de ciencias, porque yo al final me preparé ciencias y letras, las matemáticas de las dos, me acuerdo que lo tenía súper preparado, los exámenes más preparados que tenía los finales. Era la única asignatura en la que me habían ayudado para de verdad, como sabían que iba a ser de las más decisivas a la hora de entrar en la carrera, me había puesto refuerzo, o sea, lo tenía todo para sacar una buena nota en esa asignatura y me acuerdo de que en el final del colegio, no en el selectivo, en el final saqué un 2,5. Me acuerdo de la cara de póker que se me quedó cuando el profesor me estaba enseñando el examen, además ya más relajado, porque me acuerdo que las matemáticas tengo que súper mal por parte del colegio, creo que fue el último examen de los finales de segundo de bachiller, cuando es un examen que yo creo que es de los pesados y deberían de ponerlo los primeros. Me acuerdo de cuando me enseñó el típica temporada que ya lo tiene todo corregido y que empiezan a enseñar notas con los alumnos, mira tal, te has equivocado aquí y allí. Me acuerdo de esos 20 minutos de ir revisando mi examen, no saber dónde meterme, o sea, errores. Que el mundo encima. Se me cayó el mundo encima, errores que hasta a mí ya más relajado, ¿sabes? Sin el estrés, sin la ansiedad esa de la semana de finales de segundo de bachiller. Errores que yo mismo estaba viendo y digo, coño, que yo cómo he hecho esto, ¿sabes? Y me acuerdo perfectamente de que era la asignatura que más preparada llevaba, o sea, que no podía concebir que hubiese sacado un 2,5 en matemáticas cuando era lo que decía, vale, esta 100% que la apruebo y fue la única que suspendí en los finales. Después en el selectivo saqué un 8,7, o sea, Sí, pero un mal día lo puede tener cualquiera. Es que es así. Por eso también muchas veces que yo les digo a los padres que intenten practicar mucho en el lenguaje no verbal, la cara de un poco de poker face, y de también ver que si tu hijo de repente te dice o que quiere cambiar de carrera o que suspende o que cualquier cosa, ¿no? Que no sea una cara muy expresiva de ostras, ¿no? Porque ahora mismo lo acabas de decir, ¿no? Es como que les cambió la cara a mis padres cuando les dije que iba a irme a si tú de repente ves que tus padres te están juzgando, te están poniendo una cara rara,
luego a ti también esto te va a afectar, te va a decir, ostras, no lo estoy haciendo bien, no estoy yendo por un buen camino. Y eso te va a crear mucha frustración, que a partir de aquí también el tema de la frustración en los niños, sobre todo en los niños con TDAH, es súper importante porque cuando se frustran se quedan metidos en su propio mundo, su enfado es como muy suyo, no saben desconectar, no saben irse. Por eso es muy importante también muchas veces, por ejemplo, desactivarlos con cosas raras, con cosas extrañas, con cosas de mira por la ventana que a lo mejor te puedes encontrar un elefante rosa, ¿no? Y entonces, y entonces ya se van de esa sensación de frustración y miran por la ventana, luego a lo mejor es broma, ¿no? Pero nos reímos, ¿no? Las bromas son muy importantes para los niños con TDAH. Si ves que están anclados y metidos en esa frustración, en esa sensación de soy un fracasado y no estoy haciendo nada bien, ¿vale? Y la frustración en los niños con TDAH es muy, muy, muy importante porque tienes que hacerles entender de que no pasa nada, que no te está saliendo el problema. Tranquilo, podemos trabajar la respiración, el estar tranquilos, uno de los ejercicios, hay un montón de ejercicios que todo esto lo aprendemos con el psicólogo, ¿vale? Pero hay ejercicios como el stop, para, dale, mírame, venga, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no te está saliendo? ¿Quieres que lo dejemos? Luego volvemos, sí, vete, y salimos, volvemos. ¿Quieres que nos cojamos las manos y, por ejemplo, tu ejercicio, hagamos la pelota de la respiración? Venga, va. ¿Cómo está la pelota ahora? Pues la pelota ahora está muy roja, quiero bajarla, ¿vale? Pues vamos a respirar. 5 segundos, respiramos, tranquilo, relájate, ¿no? Que eso es muy importante también para estos niños, sobre todo que son súper hiperactivos y no paran de moverse. El estar tranquilo. También hacerlo muy poco a poco. No pretendas que un niño que es súper hiperactivo y que va por todos los lados de repente coja y quieras estar quieto un minuto de respiración. No, 10 segundos. Luego, cuando ya vaya eso mejor, 20, luego 30, luego 40. O sea, la paciencia, que no he dicho antes, mucha paciencia. Los niños con TDAH es que necesitan ir aprendiendo muy poco a poco. ¿Vale? Eso es un tip que puedo dejar sobre todo para el tema de las frustraciones y para que cuando lleguen, y como por ejemplo te pasó a ti que se te cayó el mundo encima, llegue el niño, le dé un 2,5 y en vez de decir, ostras, madre mía, ¿cómo voy a llevar esto a casa? Diga, ay, qué mal, he fallado, pero he fallado, no pasa nada porque no se ha acabado el mundo, no me voy a morir y, ostras, voy a tener que decirle a la profesora que he fallado, que he hecho mal y que pues bueno, también me doy cuenta de que he tenido un mal día, de que estaba muy estresado, de que me ha salido mal porque ya venía con la preocupación de casa, de no sé qué, y bueno, pues un mal día lo puede tener cualquiera. Totalmente de acuerdo. Y es que además es lo que estoy diciendo. Es que 2 semanas y media o 3 después que fue el selectivo, ya ves tú, en ese tiempo de reacción, si mi nota hubiese sido realmente un 2,5 por mis conocimientos, no hubiese sacado casi un 9 3 semanas después. O sea, yo quiero remarcar también que muchas veces el resultado no implica que tu hijo no lo sepa, puede haber pasado que 1000 cosas. O sea, Y de los fallos aprende también, porque cuando tú ya pasas por ese mal trago de decir, ostras, son 2,5, me tengo que poner las pilas para que en el selectivo no me pase, porque ahí es muchísimo más importante, ahí el niño ya va a tener la atención plena y directa a, tengo que mejorar matemáticas, porque no me puede volver a pasar este 2,5, ¿vale? Entonces, date cuenta que si un niño falla, también aprende de ese fallo y no quiere volver a repetirlo porque lo ha pasado mal en ese momento en el que ha fallado, ¿vale? Pero no... o sea, tampoco hacérselo ver como algo muy, muy, muy negativo. Pues que es una de las cosas, sé que me embrollo mucho con esto, pero es que una de las cosas que los padres no lo entienden. No entienden que no puedo ir a mi hijo y decirle, es que, ¿por qué no has estudiado más? O porque no has... Pues primero comprende el por qué no has estudiado más. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hijo? ¿Has tenido un mal día? ¿Te están diciendo algo en el colegio? ¿Has tenido algún problema con algún alumno? ¿Te he dicho yo algo? ¿En casa hemos estado menos atentos contigo? No sé, o sea, todo esto que se nos pasa por la cabeza, pero poder comprender también al niño que a lo mejor le ha pasado alguna cosa. Y esto es... poniendo un ejemplo mío con mi madre, yo en el tema de la universidad lo pasé muy mal y siempre me lo guardaba todo
yo dentro, porque yo era muy de guardármelo, no quería hablar con mis padres porque tampoco eran muy comunicativos conmigo. Y llegó un momento en el que me suspendí o no me acuerdo qué pasó, que me sentó súper mal y yo estaba súper de bajón y de repente mi madre me dijo, ¿pero qué pasa? O me empezaba todo el rato a machacar de, es que estás en la universidad, es que estamos pagando mucho dinero, es que no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo me vine abajo, me puse a llorar como nunca había llorado y me dijo, ¿qué pasa? Le digo, mamá, es que he estudiado muchísimo y no estoy llegando. Y es que tú me estás diciendo esto, pero es que yo lo estoy pasando muy mal por dentro, porque me voy a la biblioteca, me encierro, estudio un montón, estoy con los libros que no paro y no estoy llegando a nada, o sea, estoy suspendiendo. Y entonces ahí ya mi madre se dio cuenta de que al final yo sí que estaba poniendo interés si es que me pasaba algo, ¿no? Y a partir de ahí ya vamos a buscar una solución, ¿qué hacemos? Entonces ya encontramos una solución, empecé a estudiar mejor y lo saqué. Súper importante el comprender todo este tipo de cosas. Yo lo sigo viendo en el día a día de mi trabajo, ¿no? Como muchas veces yo soy a los padres y creo que soy siempre totalmente transparente. Si tengo que decirte que tu hijo, de hecho yo lo digo, si tengo que decirte que tu hijo, mira, tal, tu hijo empezó conmigo con un 1, a día de hoy no está para probar, pero probablemente sí que vamos a poder sacar un 4, que viniendo de un 1 de hace 2 meses estaría en un 4 y ya estamos ahí viendo el aprobado a la vuelta de la esquina. Pero sí que he visto muchas veces y que los padres aquí, la mayoría, gracias a Dios, la mayoría, confían en mí y se creen mi historia. Sí que he visto muchas veces lo que te he comentado yo, que me pasó a mí en el selectivo, de previo al examen, decirles, oye, tranquilos, va perfecto, hemos estudiado muchísimo, lo lleva todo preparado, 100% que aprobamos, y sacar un 3 y algo, y pillar al chaval y decirle, oye, ¿qué ha pasado? Mira, fue un desastre, empecé por este ejercicio, que era el que creía que me ibas a ir mejor, me tiré 40 minutos aquí porque me salió mal al principio, lo intenté volver a hacer, cuando me quise dar cuenta me quedaba menos de la mitad del tiempo del examen, me quedaba todo por hacer y lo que había hecho estaba mal. Y es lo típico, ¿no? Que nos ha pasado casi a todo el mundo, que empiezas un examen, que crees que va súper preparado y empiezas doblado y se va todo al traste, ¿sabes? Entonces, muchas veces lo que tú dices es como demasiado cruel, entre comillas, si mi alumno llega con ese 3,5, que además le pasó lo mismo que a mí, sacó un 3,5 y luego al siguiente sacó un 8. Al mes y medio habían dado 2 tonterías más. El examen era exactamente igual con 2 preguntas nuevas, pero el 80% del examen era exactamente lo mismo que había sacado un 3 hacía 4 o 5 semanas. Y dices, esto es... También el tema de los exámenes hay que intentar porque esto en clase no se enseña en absoluto. Y una de las cosas que mejoré en esa frustración que me dio en ese momento fue el tomarme los exámenes de una manera muy diferente, en el que si me bloqueaba con una pregunta no podía estar atascado en ella. Tenía que estar buscando una que realmente supiese para que así yo me motivara, estuviese mucho más contento de decir, ostras, vale, esta sí que me la sé, venga, este examen está saliendo bien. Y luego de repente volvía a leer esa pregunta, la leía de una manera totalmente diferente y decía, vale, ya me acuerdo de qué es lo que tengo que poner aquí, ¿no? Por eso muchas veces a ese niño que se frustró justamente en esa pregunta hay que intentar explicarle de que ¿te has frustrado? Pasa otra, no pasa nada, luego ya la recuperarás y si no la acabas, no, tampoco pasa nada, pero por lo menos que las demás ya las tengas hechas, porque si te tiras 3 horas por esa pregunta, luego las demás no las vas a poder y habrá preguntas que seguramente sí que te sabrás, ¿entiendes? Totalmente de acuerdo. Y una pregunta que me han hecho varias veces, que yo lo he leído, es decir, que te lo voy a preguntar a ti porque seguro que sabrás el triple que yo del tema, pero lo he leído en muchísimos libros de TDAH, es la importancia, ¿no? Y la relevancia que tiene muchas veces en la hora del tratamiento de intentar modificar un poco la conducta de la terapia cognitivo-conductual. ¿Tú podrías explicarle un poco a alguien que no tenga ni idea de qué es esto? Bueno, yo me enfoco en la terapia cognitivo-conductual. Al final hay muchas corrientes a nivel psicológico. A mí me gusta la terapia cognitivo-conductual, pero porque al final a nivel clínico funciona muy bien, sobre todo la ansiedad, la depresión y todo esto, porque al final se centra en el comportamiento, en la conducta y también en la parte del pensamiento, ¿no? Cognitivo, que es pensamiento, conductual, que es el comportamiento de la conducta. Y intentamos, ¿no?, que todo sea mucho más realista
y que cambiar las conductas que estamos viendo que realmente no nos están beneficiando. Por eso muchas veces a mis pacientes les digo que intenten registrar todo lo máximo posible porque habrá algo en concreto, voy a poner un ejemplo así básico, por ejemplo, una persona que tiene miedo a los perros, que esté haciendo comportamientos, o sea, que tenga un pensamiento que sea, tengo miedo a los perros y porque hace muchísimo tiempo me mordió uno, y que ahora, a partir de ahora, sigo teniendo ese pensamiento en mi cabeza, creyendo que realmente todos los perros me van a morder, y tengo la conducta de evitarlo a toda costa. No voy a parques de perros, si una amiga me dice que va a traer el perro, le digo que no venga, y entonces en ningún momento me estoy enfrentando al perro y estoy eliminando ese pensamiento de que no es peligroso. Y eso es eso es la terapia cognitivo-conductual. Claro, a los niños con TDAH, ¿qué es lo que más les refuerza? El cambiar los comportamientos, el cambiar los pensamientos, el no quedarse no ahí metidos. Por eso dicen que esa terapia funciona súper bien, es así, porque al final hablas mucho con ellos, racionalizamos mucho más los pensamientos, cambiamos mucho las conductas, y entonces los niños se sienten como mucho mejor, ¿vale? Porque hay otras corrientes que yo estoy a favor de todas, pero que funcionan para unas cosas y para otras, y esta en concreto funciona mucho más para los niños. Que luego queramos trabajar otra cosa totalmente diferente, pues aquí nos podemos poner con terapias breves, con terapias de otros tipos, como por ejemplo para los traumas, para mil cosas, hay millones de tipos de corrientes, pero en este caso, por lo menos al principio, que siempre es lo que digo yo, por lo menos al principio es la que mejor funciona. Y también quería tratar contigo un poco la importancia de que, aparte del niño, pues muchas veces que se cuiden de la salud emocional los padres, ¿no? Porque al final muchas veces percibo casi un peor estado de ánimo del padre con el que del niño, ¿no? Es como que se ha, se ha empezado a llenar la mochila de preocupaciones, ¿no? Del trabajo, la situación en la casa, el niño, el colegio, los profesores que no paran de... Ahora las notificaciones, porque cuando tú y yo vamos al colegio sigue siendo, o al menos en mi caso, sigue siendo hacer la agenda. La agenda. Al tener el Itaca, eso, como se... Sí, tienen algo que les llega hizo falta la notificación, lo ponen la profesora y enseguida les salta en el móvil. O sea, Sí, los padres tienen que trabajar mucho en ellos mismos, porque uno de los problemas más grandes que tienen los padres con los hijos es que si tú tienes mucho estrés, mucha ansiedad, un estado de ánimo bajo o lo que sea, lo vas a transmitir a tu hijo directamente, porque te lo va a ver, porque lo va a notar, porque los niños son muy listos y porque al final es que absorben mucho a nivel emocional, entonces necesitan, y por eso muchos padres vienen conmigo. Y al final yo trabajo mucho con padres, adolescentes, adultos, etcétera, porque hay que trabajar mucho esa parte emocional, porque tienes que ser muy seguro de ti mismo. No, si ya tu hijo se está enfadando, si tú te enfadas más, al final va a aprender que el enfado es algo bueno y cuando no tiene que ser así. Lo es siempre, la paciencia, el decir, vale, me estoy enfadando, no hacer que tu hijo vea esa parte, ¿no? Que la tengamos más para nosotros, todas ese tipo de cosas que es que lo podemos transmitir a los niños. Por eso es muy importante que los padres trabajen mucho toda la parte emocional para que así no la transmitamos a los niños. y en toda esta conversación que estamos teniendo, algo que considero que puede llegar a ser complicado para alguien que no se esté escuchando es donde poner la barrera, ¿sabes? De lo estoy sobreprotegiendo. Entonces, esto considero que es algo que ciertos padres, sobre todo los que te he dicho que quizás sean aún más de la vertiente antigua de que creemos a gladiadores, pues quizás esos puedan llegar incluso a tener típicas divergencias, que ahora te voy a preguntar también de eso después, de cuando la madre es el eslabón más débil o al contrario, o cuando el padre quizás está más metido en su día a día laboral, igual llega más tarde a casa y por simples horarios es como que está menos en contacto con el niño y es el que menos le fustiga en el tema del color. Y bueno, por exactamente. Uh-huh. A ver, el problema con esto es que al final los padres muchas veces no entienden que la educación con los niños, cada uno lo hace de una manera. Entonces,
Sí que hay que tener cuidado de no sobreprotegerlos, pero si también tu manera, o sea, muchas veces educamos al igual que nos han educado a nosotros. Entonces, lo mejor es obviamente informarse, leer, psicólogos, todo lo posible para hacerlo lo mejor posible, pero es que no hay como algo perfecto que digas es que vas a ser la mejor madre del mundo. No, no existe una mejor madre, no existe una madre mejor o peor, tampoco no existe una peor madre, tampoco, no sé, digo, bueno, hay casos que sí, pero que si a lo mejor la has sobreprotegido en un momento de tu vida no significa que eres una mala madre, significa que lo has hecho lo mejor que has podido, ¿vale? Pero el tema de la sobreprotección yo siempre hablo de que al final los niños también tienen que tener esa parte individual, tienen que saber ser independientes. Si tú ahora mismo te viene tu hijo y te dice, no, me voy a ir a un campamento con mis amigos 3 días con el colegio, y de repente te viene el miedo de, ostras, ¿qué le puede pasar? Y si pasa esto, y si pasa lo otro, y no sé qué, no sé cuánto, y le dices que no, y te dice el niño, ¿pero por qué? Pues porque no quiero. No quieres porque tienes miedo, porque quieres que le va a pasar algo, porque ahí él está sobreprotegiendo y no le estás dejando que sea libre, que falle, que está claro que pasan muchas cosas malas en el mundo, pero al final es que el niño también tiene que intentar aprender de esas cosas malas y no hacerle ver tú misma de porque tú tengas el miedo, porque te haya pasado algo, transmitirse al niño y sobreprotegerlo en eso, ¿no? Entonces hay que intentar que ellos mismos fallen y aprendan de sus propios fallos y dejarle ir al campamento, y si le pasa cualquier cosa en el campamento, pues ya cuando vengas a casa lo hablamos, lo analizamos, lo vemos y ya está, no hay que panicar, no hay que estar enseguida diciendo, ay, man, ya es que mi hijo lo van a matar o se va a perder por el bosque. No, es que vamos a ver, el bosque también confiar mucho en que puede no pasar nada malo, ¿sabes? Totalmente. Y además en el caso de que hemos entrado ahora de los padres y la relación quizás a veces dentro del propio matrimonio, educando al hijo, algo que te quiero preguntar también, que es seguro que tú trabajarás bastante, si has dicho que has trabajado muchas veces también con los padres, algo que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Es el hecho de que haya como una coherencia, ¿no? A la hora de aplicar lo que has dicho tú antes de igual el sistema de economía de fichas o el refuerzo positivo y el castigo, que no, quizás, imagínate, estamos intentando que coma menos dulce, ¿no? Pues entonces que no esté la madre como de ahí súper encima suyo de quitándole el dulce y que de repente se dé la vuelta o la madre se vaya a andar o a lo que sea y el padre le diga, oye, si quieres toma el donut, ¿sabes? Y que haya ahí... Sí, sobre todo con el padre y la madre tienen que tener muchísima comunicación entre ellos. O sea, si yo, y siempre lo digo a mis pacientes, si tú le castigas en algo, avísale al padre. Porque a lo mejor el padre llega a casa y los niños son muy listos y dice, papá, me toca mi hora de juego. Vale, perfecto. Y de repente estaba castigado. Entonces viene la madre, discute con el padre y problemas entre los dos, no con el hijo, porque el hijo se ha aprovechado de la situación, ¿vale? Entonces, mandarle un WhatsApp, decirle algo, oye, mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Y luego el padre tiene que ser consecuente. Si la madre le ha puesto un castigo, no siento mucho, yo no puedo hacer nada. Si la mamá no quiere que comas dulces, obviamente tenemos que explicarle al niño por qué no tiene que comer dulces o porque es malo, porque no puedes decir, no comes porque no comes, ¿no? No, porque luego llega al colegio y hay otros niños que le dicen, no, es que mi madre me atiborra dulces. Y dice, ¿y por qué la mía no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces no comprenden absolutamente nada. La comunicación entre los padres tiene que ser muy importante. Luego tenemos aquí a los abuelos, que cuando van con los abuelos los hinchan, le hacen de todo. Y ahí siempre les digo que sean un poco más permisivos. Los pobres abuelos pues tienen toda la ilusión del mundo que con sus nietos pues les dejan los sobrecitos escondidos, les dejan ahí que coman un poco más, que jueguen un poco más. Los abuelos son los abuelos y al final si quieren cogerle ese cariño que siempre lo cogemos a los abuelos, tenemos que dejarlos que crezcan como... A no ser que también he visto muchísimas cosas de que dices, no, mira a tu madre que ponga un poco de límites en este sentido, ¿no? Porque tampoco puede ser que esto sea jauja, ¿no? Pero al final con la comunicación se llevan muchas cosas, ¿vale? Y que este tipo de cosas de ahora llega el padre y te dejo todos los dulces que quieras, no, porque al final se convierte esto del poli bueno, poli malo, y al final la madre se cree que está haciendo, que es la mala y la que está haciendo las cosas mal, mucha culpa. No es así, o sea, el problema es que no os habéis comunicado y no lo habéis dicho. Y además lo que tú has comentado a los abuelos me parece incluso súper sano a nivel mental porque yo soy de la opinión de que quizás no
y voy a querer explicarme bien, ¿eh? No es malo el dulce, sino que lo que es malo es que todos los días desayunes 3 croissants con galletas, un colacao y tal, que quizás si te tomas una vez a 2 o 3 semanas un colacao con 6 galletas, calda. Absolutamente nada. Es nada. Esto sí, por ejemplo, los nutricionistas y dietistas a mí me dijeron cuando empezaba dietas, tú puedes ser muy estricto de lunes a sábado, pero luego puedes un domingo dejarte un poco llevar y comer un poquito más de dulce, que no pasa absolutamente nada. Pues esto es igual, o sea, tú eres muy estricto de lunes a viernes, pero luego un sábado se va con tu hijo con los abuelos y no pasa nada porque un día juega una horita más o coma un poco de dulces o lo que sea. Es porque la ilusión de los abuelos pues es así. Al igual que los abuelos, hablo en casa, o sea, se puede tener un día de decir, venga, va, hoy no se hace nada del colegio, lo que sea, un día un poquito más libre. Y no quiero acabar sin preguntarte algo que hemos hablado tú y yo antes, que creo que además es brutal abrir este melón antes de acabar y casi que acabar con esto, que es todo el tema de las redes sociales. Porque además tú estás metido en un sitio, o sea, en un sector que ya lo hablé con Ista, ¿no? Que estamos viendo que en el sector de la psicología está habiendo bastante intrusismo. Y en este capítulo sí que quizás incluso me permito decir algún nombre, pero todos hemos vivido el famoso caso de Llados en los últimos años, en los cuales se negó la existencia de la depresión, de la ansiedad, que básicamente que si tienes esos sentimientos es porque estás haciendo algo fatal en tu vida y que no vas a llegar a nada en la vida y que no te estás rodeando de buenos entornos. Igual que sucede con esto, creo que sucede con todo. Es como que hay una avalancha de información y que cada uno te aporta su punto de vista, a veces incluso sin tener ni idea de lo que está hablando. Y muchas veces yo lo detecto incluso también por el TDAH. A ti te pasará lo mismo en tu sector, ¿no? Que yo, pues igual hablo hoy contigo, que eres un profesional formado de la psicología, etcétera, y después me veo un tío que tiene igual 150.000 seguidores y que habla del TDAH, que está diciendo algo que es un mito y que se ha desmitificado y que está comprobado científicamente que lo que está diciendo es falso. Pero yo también entiendo, entre comillas, muy entrecomillado, como una persona que me muevo en redes sociales, que el chaval igual vea que eso le da reproducciones, comentarios y tal, y se vea tentado a compartirlo, pero no se da cuenta del efecto que tiene de que yo después estoy en el grupo de la comunidad de WhatsApp y están pasando algunos vídeos que digo, bueno, a ver, lo que os acaban de pasar no es del todo así, ¿sabes? Exacto, o sea, creo que lo acabas de decir al final, o sea, ¿para qué sirven las redes sociales? Un poco para llamar la atención de la gente. Entonces, si para llamar la atención de la gente, para que le den me gustas, likes, comentarios, lo que van a buscar es algo que a ti te haga daño. Es el dolor, es el que tú digas, ostras, esto a mí me pasa, ¿por qué está diciendo esto? Entonces, por eso es muy importante contrastar toda la información que podamos encontrar en las redes sociales, porque la mayoría de las cosas que dice pues son mentira. O sea, si te viene el Llados y realmente te habla del el empoderamiento masculino, que es súper importante porque los hombres no deberían tener ansiedad, depresión o lo que sea, o sea, vamos a intentar entender que al final no todos los hombres son iguales, que puede haber un hombre que a lo mejor pues sí que tenga ansiedad o que no desmentir que la ansiedad no existe, porque la ansiedad está en cada momento, cada día, porque es algo que tenemos en nosotros, porque es una emoción necesaria para nuestra supervivencia. Entonces, vamos a intentar contrastar toda esta información que está diciendo, porque al final es simplemente para llamar la atención de la gente, para que le critiquen, para que le pongan comentarios, para que se haga famoso, para que le pongan likes. Y esto al final es un problema, porque es que al final no te crees que realmente está diciendo la verdad, cuando no es así, porque te lo dice muy seguro, te lo dice como muy directo y tú dices, ostras, pues tiene toda la razón del mundo. Y al final esto es como todos. ¿Por qué se crean las sectas? Se crean las sectas porque al final necesitas creer en algo. Y si tú ves a alguien que tiene toda la confianza del mundo de decirte y explicarte algo con mucha seguridad, pues te lo vas a creer. Pues eso es esencial. Y como habíamos hablado antes, él tenía también muchos problemas con eso de que, ay, es que he visto este TikTok, es que tanto mis pacientes como en concreto mi hermano, que me envió un mensaje hace unos meses diciendo, mira, es que mira este vídeo, es que está diciendo exactamente lo que me pasa y está diciendo que eso es TDAH. Le digo, ostras, Adri, tienes que contrastar un poquito estas cosas, esta información, y que si realmente tú has sentido identificado, ya está, vamos a un centro especializado, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer cosas y que te digas si realmente tienes esto. Pero no te dejes llevar por un vídeo que acabas de ver en TikTok o 800 vídeos, me da igual. O sea, lo que necesitamos es que realmente sepamos si tenemos ese problema o no, ¿vale? Entonces, el tema de las redes sociales hay que cogerlo con pinzas.
¿vale? Porque hay que intentar contrastar todo lo que se dice, porque nunca todo lo que se dice es verdad. Y es lo que te digo, que hace poco vi un vídeo de un chico que decía la primera cagada del 2016 y estamos en 2015 y eso lo buscaba simplemente para que todo el mundo le hiciera, no, que es 2016, que es 2016 y al final tuviese 200 comentarios con lo mismo, pero eso que ha hecho que llegue al alcance a otras personas. Totalmente de acuerdo. Y además algo que has repetido de forma, o sea, varias veces a lo largo del podcast y que me parece súper importante en todos los ámbitos es la individualización, ¿no? Porque al final, lo has dicho tú a mitad del podcast, de, oye, que los niños son todos niños. Creo que lo has dicho así, los niños son iguales, es decir, todos los niños son niños, pero cada niño tiene su propia personalidad. Exacto. Y yo creo que aquí hay que tener también mucho cuidado en las redes sociales porque hay veces que intentan, porque esto también funciona muy bien, tú que sé que también estás metido en redes sociales, Sí. sé que esto también funciona muy bien, que es cuando intentas vender algo como una receta universal para no sé qué. Y yo el otro día, de hecho, se lo comenté a una cuenta que tiene casi 1 millón de seguidores que habla de autismo, de TDAH, de neurodivergencias y les recomienda a los padres y madres pues de distintos ámbitos, como estoy intentando hacer yo, de la nutrición, pues hoy te trae Bati, que es psicólogo, luego en Pedas, que otra vez traer también a gente que esté especializada en deporte para poder aportar su punto de vista de lo que puede ayudar el deporte en cualquier ámbito de la vida. Y lo que me estoy dando cuenta es que muchas veces las cuentas, nutrición para autistas. Y de acuerdo. Como han dicho muy claro, muy directo. Y saben que eso les va a funcionar bien. Hoy, mi hijo es autista, voy a ver qué tiene que comer. Claro. Y me parece que eso en tu profesión, en la mía, en todas, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo hablo mucho y es que a mí me encanta estar informado, leer, ver, porque al final una herramienta que a lo mejor puede ser útil para ti no puede ser útil para la otra persona. Entonces por eso cuando vienen a consulta nosotros básicamente nos estrujamos muchísimo la cabeza para saber qué es exactamente lo que funciona. Y algunas veces ponemos una herramienta y no funciona y le digo, no pasa nada, vamos a por otra, vamos a otra diferente. Pero eso a mí me da mucha rabia cuando una persona se centra mucho en una corriente o una cosa en concreto, porque al final no a todo el mundo le puede funcionar. No la terapia breve, por ejemplo, va a funcionarle a todo el mundo. Hay gente que necesita expresar muchas más cosas, necesita muchas más sesiones para al final llegar a poder abrirse con alguien. Entonces, pues cada persona es muy diferente y si tú ves que el autismo y la nutrición, esta persona te está hablando de algo en concreto, a lo mejor le ha funcionado a 10 niños, pero a lo mejor otros 20 no le han funcionado. No significa que a ti te vaya a funcionar. Pruébalo, sí, pruébalo, no pasa nada, pero tampoco creas que es como tiempos tienes lo que te va a funcionar, sino que los psicólogos estamos para eso, ¿no? Para ver y entender qué es lo que te va a funcionar y qué es lo que va a ser mejor para ti. Totalmente. Al final, además es algo tan complejo como la psicología, ¿no? Joder, que cada uno, como has comentado también, está rodeado de un entorno. Hay una frase que me gusta mucho de tú eres tú y tus circunstancias, ¿no? Entonces, hay muchos ámbitos en el tuyo aún más concreto que intentar dar una receta mágica, una generalización. Si tienes típico Reels o TikTok, si tienes TDAH, tres cosas que tienes que hacer. Sí, lo hacemos mucho, la verdad, y yo también tengo vídeos con eso, pero siempre acabo pues, diciendo de que si esto no te funciona o no es bueno para ti, pues intentamos buscar otras cosas, ¿no? Porque al final es lo que te digo, ¿no? Las sesiones son para buscar atención y para buscar que digas, vale, pues voy a intentar esto, voy a comprarme esto, voy a hacer esto. Porque al final lo que busca es algo rápido y algo fácil para comentarios, visualizaciones, likes. Totalmente, pero vamos, que creo que ambos dos tenemos que hacer esa labor de educación de la audiencia, de las redes sociales. Muchas veces, como tú has dicho, yo también tengo vídeos en los que igual digo 5 consejos de tal, que son 5 consejos que, como tú has dicho, igual de 30 o 40 niños que van a funcionar a 25, ¿sabes? A 20 todos. No le van a funcionar a todos, ¿sabes? Entonces, el peligro está en el que se lo cree, lo prueba, no le sirve y se piensa igual que lo está haciendo mal. Y dices, no, perdona, a ver, que no son las 5 únicas formas de atacar tu problema. Pero muchas veces también pasa por el intentar querer solucionar las cosas sin acudir directamente al profesional, que dices, vale,
me trago todos los reels o TikToks habidos y por haber de psicología y ya me quito de encima al psicólogo. Claro, no, eso no funciona así. Ni tampoco los libros porque los libros que cuando yo doy algún libro a alguna persona, le digo que ese libro le va a ayudar a comprenderse o a ver algo diferente. Pero son de autoayuda, pero también son escritos por personas que los han escrito con su experiencia. Pero su experiencia a lo mejor a ti no te funciona. No voy a decir nombres, pero yo sé libros que, por ejemplo, a mí no me gustan absolutamente nada, porque a él le ha funcionado algo, te lo enseña y te dice, es que esto te va a funcionar 100%, y ya la persona dice, es que me tiene que funcionar, ¿por qué no me está funcionando? Pues es que no te funciona porque le ha funcionado a él, pero es que a lo mejor a ti no te funciona. Y los libros también, no solo en las redes sociales, los libros también se intenta vender mucho eso para ser un bestseller, para venderse, para ganar dinero y... Pues es lo que te digo, que si tú lees un libro, dices, pues bueno, esto puede funcionar para mí, pero esto no significa que tengo que dejar de ir al psicólogo, porque el psicólogo no solo es simplemente para darte las herramientas y todas estas cosas, sino que es para ver otra perspectiva. Y hay muchas veces que he estado con algunos pacientes que me han dicho, mira, hoy es que simplemente me quería desahogar y me he desahogado contigo y me he quedado súper tranquilo, perfecto. Hoy, mira, pues de repente no tenía ninguna idea aparente, pero es que me has abierto aquí la mente y me has dicho algo que me ha hecho reflexionar y a partir de aquí voy a cambiar esto y voy a implementar esto. Perfecto. Otros, pues es que no tenía ni idea de nada de lo que es la ansiedad y es que me has hecho aprender un poco más de que todo eso y lo voy a intentar aplicar conmigo mismo, ¿no? Es que al final no solo servimos para, pues, entras aquí te digo 4 cosas, 4 consejos y te vas, no, es que vamos a reflexionar sobre un montón de cosas y sobre cosas que son importantes en tu vida. Perfecto, y ahora ya para de verdad ir terminando, igual te pongo un poco entre la espada y la pared, pero si tuvieses enfrente a una de las madres que estuviese que está metida en la comunidad, ¿no?, que tengo yo de padres y madres de chiquillos y adolescentes con TDAH, dile como profesional algún consejo, alguna técnica, un mensaje quizás simplemente porque muchas tienen una visión muy oscura de la vida, o sea, que yo también lo entiendo, porque hay veces que te cuentan toda la situación en la que están y dices, joder, y tienes que respirar, pero quizás darles un mensaje de como lo que te nazca. Sí, lo que digo siempre a mis pacientes, al final la crianza es muy difícil y yo no tengo hijos y yo simplemente te hablo desde la experiencia, desde lo que he visto, de lo que he leído, de lo que he aprendido, de lo que he hecho, pero siempre les digo lo mismo, escuchad a vuestro hijo, comprenderlo, comprender a vosotros mismos también, porque hay muchas veces que es que no nos escuchamos a nosotros, tenemos muchas frustraciones, muchos problemas y los dirigimos directamente también a nuestros hijos a la frustración, al exigir y todas estas cosas que no sirven absolutamente para nada. Si ves que esto se te va de las manos, no pasa nada por entender que somos personas, que podemos tener problemas y decir, necesito ayuda de alguien externo que me ayude a entender un poco mejor y que me dé un poquito más de herramientas y que me redirija a otro lado. Sobre todo, escúchate a ti, no escuchas a los demás, no escuches las experiencias de los demás, porque mi vecina con su hijo haya hecho esto no significa que yo me vaya a servir y me vaya a hacer bien. Con tu hijo siempre intenta hablar las cosas, todo, absolutamente todo, tanto lo que creas que realmente a lo mejor es un tabú o no debería hablarse, no, hay que hablarlo todo para que así el niño confíe plenamente en ti y sepa que mi madre no me va a juzgar, no me va a decir nada malo y si de repente le digo que es que hay un alumno que de repente me ha hecho algo raro en clase, yo se lo puedo decir a mi madre y no va a ir directamente al colegio a gritar, vamos a ponerse como una energúmena, sino que va a intentar entenderme, va a intentar explicarme qué es lo que ha pasado y que si tenemos que hacer algo y si de verdad quiero que yo lo haga, porque a lo mejor me dice no hagas nada y yo entonces no lo hago, ¿vale? Pero sí que estoy atenta a qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Pero básicamente es escuchar para confiar, para que al final mi hijo entienda que yo no soy su enemigo, que simplemente soy su amigo y que estoy aquí para ayudarle en lo que necesite. Pues bueno, me parece un consejo espectacular. De hecho, ojalá la mayoría de los padres tomen nota y lo puedan aplicar. Sí. Y creo que hemos dejado, no sé si habrá sido una hora y algo, pero el tiempo que haya durado ha estado lleno de consejos y de
técnicas, prácticas para poder aplicar. Así que creo que te tenemos que agradecer tanto mi audiencia, mi comunidad como yo. Entonces, si tu comunidad tiene algún problema, alguna duda o algo que no se ha resuelto aquí o lo que sea, que me pregunten, que yo, vamos, con toda la amabilidad del mundo les contesto, les explico y lo que necesiten. Pues mira, habrá que agradecérselo a Alejandro, no solo el venir aquí, sino hacer este ofrecimiento. Os dejaré a todos en el grupo sus redes sociales y que no te quepa la menor duda que también te mencionaré. Muchísimas gracias por venir al podcast y por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Y nada, que no te quepa la menor duda de que si esto sigue creciendo, que poco a poco estamos creciendo, igual nos vemos en próximos capítulos. Todo un tema diferente. Muchísimas gracias, Alejandro. Nada, a ti. Nos vemos en el siguiente vídeo.